Dios dragón, he esparcido fuego en Azeroth durante 7000 años. 01:13. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01. La caverna, oscura como la boca del lobo, parecía un abismo eterno que devoraba toda la luz. Aunque Linmo no, ahora debería llamarse Obusidion, un nombre que había resonado en las notificaciones del sistema durante incontables años, incluso cuando Obsidian abrió los ojos, solo vio la misma oscuridad de siempre. No era que quisiera irse, sino que no podía. Como cada mañana durante incontables años, si es que existía el día en este maldito lugar, en cuanto se atrevía a salir de la cueva, un miedo indescriptible lo invadía como una marea embravecida, como si algo entre el cielo y la tierra lo aguardara, y si se iba, lo aguardaba la aniquilación total. Dim, felicitaciones al anfitrión Obsidian por completar la última misión diaria meditando en la oscuridad, año 5672. Recompensa. Fragmento de poder divino X1. Una familiar voz robótica femenina interrumpió las reflexiones de Obsidian. Se detuvo un momento, y entonces sintió una inexplicable sensación de alivio que se extendió por todo su cuerpo, incluso el poder de las sombras en su interior surgió silenciosamente. ¿Por qué la voz del sistema es tan suave hoy? Dim, la cadena de misiones prueba ha finalizado. El sistema está a punto de iniciar el proceso de disolución. Gracias, anfitrión, por su cooperación y arduo trabajo durante 5000 años. Como regalo de despedida, le ofrezco un semiplano X1. Obsidian estaba completamente atónito. Espera un minuto. Después de 5000 años, el sistema que lo había tratado como un caballo de batalla en realidad está diciendo que está huyendo. Sigo sin entender quién soy. Sistema, no te vayas. Obsidian rugió instintivamente. El profundo rugido metálico sacudió toda la cueva. Rocas trituradas crujieron al caer de la pared rocosa sobre sus cabezas. Sin embargo, el tono de notificación del sistema permaneció desprovisto de emoción. Dim, compensación distribuida. Desconectando, el anfitrión ha alcanzado el umbral crítico para la divinidad. Abriendo el panel de la divinidad, con estas últimas palabras, un torrente de información fulminante inundó repentinamente la conciencia de Obsidian. Un torrente abrasador de información inundó su mente como un torrente. Sintió que su mundo daba vueltas, como si su alma se desgarrara y volviera a unirse. Echó la cabeza hacia atrás bruscamente y dejó escapar un rugido doloroso. Las ondas sonoras eran como el rugido de un dragón, perforando las venas de la tierra y sacudiendo las montañas. En ese instante, su cuerpo comenzó a experimentar una drástica transformación. Primero, sus huesos se remodelaron. Cada vértebra crujió con un crujido sordo. De su textura áspera y rocosa, se envolvió gradualmente en un brillo negro dorado, parecido al hierro y al jade, como los huesos de un dios forjados por un maestro artesano. Luego, sus escamas se transformaron. Bajo el bautismo del poder divino, las escamas de dragón, antes opacas y ásperas, se desprendieron pieza a pieza, solo para renacer. Las escamas recién formadas parecían una armadura estelar que brillaba en la noche, su superficie tejida con misteriosas líneas doradas, evocando el lenguaje y la autoridad de un dragón. Ya no eran las escamas de un dragón negro común, sino el cuerpo de un dios. Entonces, su sangre brotó. La sangre de dragón en su interior, antes latente, pareció encenderse por alguna fuerza y comenzó a fluir furiosamente. Podía sentir su propia voluntad rugiendo en lo profundo de sus venas. Ya no eres un dragón común. Finalmente, el núcleo de su corazón despertó. En lo profundo de su pecho, un núcleo oscuro de energía despertó silenciosamente. No era un corazón, sino una forma cristalizada de divinidad. Ardiente, sagrada, fría y majestuosa. Estas cualidades de un dios se fusionaron gradualmente con su naturaleza de dragón, originalmente rebelde. Todo su cuerpo quedó envuelto en un entrecruzamiento de llamas, un proceso de transformación. La roca bajo sus pies se había derretido por completo, revelando un círculo mágico púrpura que giraba lentamente, cubierto de símbolos e inscripciones de otro mundo. En ese momento, finalmente comprendió. Estaba ascendiendo. No en rango, ni en cultivo, sino, en la sublimación de un nivel superior de ser. ¿Es esto, la ascensión a la divinidad? Murmuró, con una compleja emoción aflorando en sus ojos de dragón. Entonces, el panel virtual suprimido en su mente reapareció. Panel del clero, candidatos al clero y 1 señor delfín, 2 susurrador del abismo, 3 guardián de la llama, estado actual.
Período de observación. La selección se realizará una vez que la divinidad se estabilice. Obsidian frunció el ceño. No era tonto. Los nombres de estos cleros no parecían algo accesible para seres comunes. Pero el problema era que, justo cuando creía que la quemazón finalmente había cesado, un torrente cálido se extendió silenciosamente desde las profundidades de su conciencia. Resultó que la transformación final fue el alma. Comparada con la transformación del cuerpo, fue un bautismo de un nivel superior. Como un pergamino polvoriento, su alma se abrió lentamente bajo la guía del poder divino. Grietas de la memoria parpadearon, colapsaron y se reformaron en su conciencia. Sintió como si nadara contracorriente, como si realmente despertara de un largo letargo. Finalmente recordó. Él no pertenecía a este mundo. Una vez fue un humano, un joven urbano común y corriente, viviendo en un mundo sin magia ni dragones. Día tras día, trabajaba, se desplazaba, comía fideos instantáneos y jugaba. Hasta que un día, tras abrir un magnífico tesoro un jueves por la mañana, su visión se oscureció. Cuando despertó, se había convertido en un huevo de dragón completamente negro. Sí, había viajado a través del tiempo. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Miles de años? ¿Decenas de miles de años? 5.672 años, 4 meses, 3 días, 20 horas y 34 minutos. La mente de Obsidian estaba más clara que nunca, y un destello del tiempo la recorrió. Había vivido tanto tiempo, desde que se liberó de su caparazón. También fue desde ese momento que el sistema lo ató a la fuerza, lo encerró en esta cueva y comenzó la larga tortura conocida como la prueba. Actualización de la tarea diaria. Medita en silencio, no te vayas. Progreso de finalización. 1 infinito. Al principio, forcejeó, rugió e intentó irse, pero cada vez la aterradora sensación lo obligaba a retroceder. Con el tiempo, se quedó paralizado. Actualización de la tarea diaria. Reflexiona sobre quién soy. Actualización de la tarea diaria. Resumir la relación entre dragones y dioses. Actualización de la tarea diaria. Experimenta controlando el poder de las sombras en tu interior. Poco a poco aceptó el entrenamiento del sistema, pasando los días en este mundo sin luz como si fueran años, como una bestia ancestral encadenada, reflexionando constantemente. En esa soledad infinita, memorizó cada grieta en la roca, cada cambio en el flujo de energía mágica. Incluso, comenzó a intentar comunicarse con el sistema, a revertir sus reglas. No era un simple entrenamiento. Era la lucha de un prisionero contra el destino. Y ahora, por fin había terminado. Sistema, ¿a dónde me has enviado exactamente? Cerró los ojos, respondiendo finalmente a su pregunta anterior. Su alma, bañada por el poder divino, parecía haberse despojado de su pesada armadura. Una nueva claridad surgió. Podía recordar la conmoción de darse cuenta de que se había reencarnado en un dragón, la locura de su primer rugido de dragón, incluso su nombre, sus rasgos y las calles de su ciudad natal de sus días como humano. Pero ya no era humano. Fuera humano o dragón, había trascendido los límites de las razas convencionales. Era un dios. Aunque ya solo era un semidios, la transformación de su alma había trascendido los límites de los seres vivos. Lentamente levantó sus garras y, con un suave movimiento, la energía mágica de la cueva onduló como el agua, siendo manipulada con facilidad. No era solo magia, se sentía más como una orden, una regla tácita. Todo había cambiado. Contempló el clero vacío en el panel de la divinidad, sin palabras durante un largo instante. El silencio finalmente se apoderó de la caverna. Obsidian se agazapó en el lecho de piedra, mientras las últimas ondas de poder divino se hundían lentamente en su interior. La magia circundante aún bullía, pero ya no representaba la menor amenaza. Abrió los ojos, como si pudiera ver a través de la superficie de la realidad, escudriñando las capas más profundas del mundo. Pero no traicionó el éxtasis ni rugió de emoción. En cambio, lo invadió una observación serena, mesurada y contenida. Todo lo que el sistema le había enseñado a lo largo de los años se volvió notablemente claro. Finalmente comprendió que la meditación, la contemplación y la construcción divina, aparentemente sin sentido, no eran tortura, sino preparación para la guerra. Pautas para la apoteosis, etapa 1. Encontrar un lugar seguro para albergar la verdadera forma del dios y entrar en un sueño profundo. 2. Condensar el avatar, recorrer el mundo mortal y reunir fuentes de fe. 3. Construir el prototipo de una iglesia y difundir el nombre del dios. El mensaje en el panel de la divinidad parecía grabado en su alma, imposible de ignorar.
Obsidian permaneció en silencio. No sabía cómo veía este mundo a los dioses, si su existencia provocaría envidia, expulsión o incluso persecución. Quizás no tenía enemigos, quizás algo ya había percibido sus movimientos, pero, solo un 99% de probabilidad de supervivencia. Eso no es diferente de suicidarse. Como dios en ascenso, perfeccionado en la soledad durante milenios, la cautela había sido instintiva desde hacía mucho tiempo. La imprudencia nunca había sido su estilo. Primero sigamos mis propias ideas. Consideraré el sistema más tarde, reflexionó. Alguna vez había sido humano, un joven común en la Tierra. Aunque ese mundo carecía de dioses, innumerables profecías y mitos le decían que los verdaderos dioses nunca actúan precipitadamente. Se cernían en lo alto de las nubes, silenciosos y sin palabras, lanzando solo una mirada de intervención cuando se acercaba el destino inevitable. Debería ser así ahora. Sin embargo, a medida que su conciencia espiritual se extendía ligeramente, alcanzando el mundo más allá de la cueva, sintió una sutil sensación de repulsión. Era una incomodidad sutil e indescriptible, como una ley superior que susurrara: no eres bienvenido aquí. No se precipitó. El sistema no había dado ninguna advertencia, y el mundo aún no había mostrado hostilidad. Pero sus instintos apoteósicos le decían que permaneciera alerta. El problema era que aún no podía condensar su avatar. El poder divino necesitaba fe para sostenerse. La fe necesitaba influir en los mortales para nutrirlo. Y, para influir en los mortales, primero tenía que comprender el mundo. Concluyó. Si quiero dar este paso, tengo que ir en persona. Esto no era ideal. Su cuerpo divino, aunque poderoso, era demasiado visible. No quería exponer fácilmente sus secretos, y más aún, no quería chocar prematuramente con una fuerza desconocida. Pero en ese momento, sin el poder divino como combustible, todos sus planes de un avatar, un reino divino y una iglesia eran imposibles. Su ascensión a los dioses era solo el principio, lejos de estar completa. Entonces ten cuidado, extendió lentamente sus alas de dragón, con la mirada profunda y serena. Solo estoy predicando, no destruyendo el mundo. Obsidian respiró hondo y lentamente reunió el poder divino, ya estancado, en su interior. La creciente energía oscura se suprimió gradualmente, manteniéndose al mínimo, justo lo suficiente para sus acciones, para no atraer la atención de extraños poderosos. Dio el primer paso. Sus garras de dragón resonaron contra la sólida roca con un golpe sordo. ¡Bum! Como si percibiera su voluntad, la cueva tembló violentamente. Los escombros se desplomaron, el polvo voló por todas partes, como si la jaula que lo había mantenido cautivo durante milenios finalmente, en el momento de su partida, emitiera su último gemido involuntario. Oh, por fin, libre, sonrió Obsidian, revelando una sonrisa feroz pero eufórica. Las nubes se arremolinaban en lo alto, un viento gélido azotaba como una cuchilla. Orb se elevaba silenciosamente por los cielos del norte, con las alas semiplegadas, dependiendo solo de la más mínima ráfaga de aire para mantener su forma de planeo. La espesa niebla, como creada por la naturaleza, tejía un manto de niebla a su alrededor, envolviendo firmemente su enorme figura y ocultando la tenue y persistente aura divina. Aunque un cuerpo divino podía ser formidable, el riesgo de exponerse a un mundo de leyes insondables superaba con creces la batalla misma. Era cauteloso, rozando la paranoia. Siempre volaba al borde de las nubes, sin revelar jamás su presencia. Reprimió su poder divino al límite, manteniendo solo el nivel más bajo de fluctuaciones, haciéndose pasar por un poderoso pero silencioso dragón adulto. Su mirada estaba fija en todas direcciones, su conciencia irradiaba hacia afuera, registrando al instante cualquier fluctuación mágica sospechosa. Bajo él se extendían interminables campos de nieve y cordilleras destrozadas. Este continente era mucho más frío y antiguo de lo que había imaginado. Abismos helados se marcaban como cicatrices en el mundo, cada uno perforando la médula misma de la tierra. En lo alto de una montaña lejana, se alzaba una estatua de piedra dormida, con el rostro borroso pero irradiando un aura indescriptible, como un gigante que custodiaba este mundo, vigilando en silencio a cada transeúnte. No había ciudades, ni humanos, solo el viento frío y el tiempo. Orb se preguntó si este era el fin del mundo. Pero una cosa era segura. Este era el punto de partida de su destino tras su ascensión a la divinidad. De repente, el débil rugido de un dragón resonó en el cielo lejano. Ajustó ligeramente sus alas, desapareciendo entre las nubes más densas, revelando solo una fría pupila dorada.
Una gigantesca dragona verde esmeralda emergió lentamente de entre las nubes, acercándose en la dirección del viento. Podía ver que no lo había notado, simplemente planeaba con normalidad. Pero cuando la dragona verde se acercó a 30 metros, su mirada se encontró con la suya sin darse cuenta. Su cuerpo se congeló bruscamente, sus pupilas se contrajeron. Entonces giró, se lanzó en picado y huyó sin dudarlo. Reacción rápida. Orb permaneció inmóvil, observando cómo el dragón se desvanecía en la nieve. No irradiaba ni un ápice de presión, pero aún así lograba transmitir la sensación de una presencia a la que no podía enfrentarse. No era una fuerza aplastante, sino un instinto bestial. Huir. No era rival para él. Orb no la persiguió, presentía que pronto descubriría señales de civilización. Tras volar un rato más, un dragón rojo más grande apareció sigilosamente, acercándose desde el suroeste. Claramente más experimentado, no huyó de inmediato, sino que mantuvo un vuelo cauteloso, acercándose lentamente. Cuando estuvo a 200 metros, Orb abrió los ojos ligeramente. Un aura apenas perceptible onduló, como chispas al chocar con el aceite, detonando al instante. El dragón rojo giró al instante. Fue una retirada a nivel de campo de batalla, que incluso desencadenó una serie de explosiones sónicas a su paso. Orb lo vio alejarse volando y luego contuvo el aliento lentamente. ¿Qué creen que soy? ¿A la muerte? Orbe susurró, con un destello de sarcasmo en sus ojos de dragón. El nombre que pronunció transmitía una sutil sensación de desarraigo. Por supuesto que conocía a la muerte. Incluso después de incontables días y noches, ese juego, ese continente digital llamado World of Warcraft, aún perduraba en lo más profundo de su alma. El rey dragón negro que apreciaba a sus amigos, cargó con el poder de la tierra y, sin embargo, cayó al abismo, había sido una vez un arrepentimiento y un tótem en los corazones de innumerables jugadores. Nacido como Neltarion, también conocido como a la muerte, era uno de los 5 aspectos, el guardián de la tierra. Su apariencia era la cumbre de la raza dragón, sus escamas tan sólidas como el hierro meteórico, su furia tan feroz como una montaña fundida. Su carne estaba casi destrozada por la avalancha de energía violenta, obligándolo a depender de una armadura de Elementium y runas arcanas para apenas mantener su caparazón unido, para evitar que su rugido explotara. Recordó la animación inicial de esa versión. El cielo se derrumbó y la tierra se hizo añicos. A la muerte se elevó hacia el cielo, desatando un fuego furioso que transformó por completo el paisaje de Azeroth. El destructor. Esa fue la impresión que le causó en aquel momento. Destrucción, locura y ardor. ¿Me parezco a él? Orb bajó la mirada hacia sus extremidades anteriores. No llevaba armadura elemental, ni grietas ni lava emanando de su cuerpo. Sus escamas eran tan profundas como el cielo nocturno, su superficie relucía como obsidiana cuidadosamente pulida, tranquilas y pulcras, sin el más mínimo signo de corrupción o daño. Sus cuernos se curvaban grácilmente hacia atrás, con líneas fluidas y armoniosas, y su cola no estaba atravesada por una furiosa púa de hueso. Su cuerpo, a diferencia del de a la muerte, amenazaba con explotar en cualquier momento. Su divinidad no estaba contaminada por la corrupción del vacío. No me parezco a él. No puedo ser él. Orbe apretó las garras, ahuyentando el pensamiento. Además, esto no es Azeroth, ¿verdad? Orbe negó con la cabeza, entrecerrando los ojos ligeramente mientras observaba la apresurada retirada del dragón rojo. Como sea, debería poder guiarme a un lugar con humanos, no, dragones. Recuperó el aliento, batió las alas y planeó hacia dónde había venido el dragón rojo. Dado que el otro grupo estaba tan alerta, significaba que debía haber un lugar de reunión de dragones cerca. Tal vez podría obtener información sobre este mundo desde allí. Línea divisoria, desierto de hueso de dragón, camino antiguo. Un viento gélido aullaba por las vastas llanuras nevadas. Orb aterrizó en un antiguo sendero de piedra, y sus garras resonaron sordamente contra las rocas talladas con runas. El sendero era sorprendentemente ancho, lo suficiente como para que 2 dragones adultos caminaran uno junto al otro. Una gruesa capa de escarcha cubría su superficie, pero aún se podían ver los intrincados patrones de su pasado. Era una obra de arte titán, prácticamente intacta incluso después del gran cataclismo. Me resulta familiar, murmuró, volando hacia el norte por el sendero. A medida que avanzaba, el entorno se volvía cada vez más familiar. Glaciares fracturados, un antiguo campo de batalla congelado en el tiempo y, a lo lejos, una imponente torre que se alzaba entre la nieve. El templo del reposo del dragón. El corazón de Orb dio un vuelco. Joder. ¿De verdad es Azeroth?
Pensaba que el sistema lo había arrojado a un extraño mundo mágico, pero después de tanto rodeo, había aterrizado en Azeroth. Y por lo que parecía, la línea temporal parecía establecerse después de la rebelión de la muerte. Esto es un problema, como exjugador, conocía a la perfección los peligros de Azeroth. Los dioses antiguos, la Legión Ardiente, las creaciones de los titanes, el ejército de la luz, e incluso el reino de las sombras tras el velo. Aunque había ascendido a la divinidad, el sistema no le cuadraba. ¿Eran los dioses de DND lo mismo que los titanes? ¿Guardianes titanes? ¿O incluso esbirros menores? Por no hablar de la contaminación mental de los dioses antiguos, sin pruebas concretas, más le valía ser cauteloso. Observa primero, no actúes precipitadamente. Orb respiró hondo, reprimiendo al máximo su poder divino. Sus escamas se movieron ligeramente, reflejando un tono blanco grisáceo similar a la nieve, fundiéndose a la perfección con el entorno. Voló bajo por el camino antiguo, acercándose en silencio al templo del reposo del dragón. El templo del reposo del dragón, la torre principal. Esta imponente torre se alzaba majestuosa, rodeada de relieves de dragones de 5 colores. Un enorme cristal mágico flotaba en lo alto, emitiendo un suave resplandor arcano. Alrededor de la torre principal, 5 subtorres más pequeñas formaban un anillo, correspondiente a las 5 grandes legiones de dragones. La subtorre del dragón rojo. Girando con llamas carmesí, un aura de vida intensa. La torre del dragón azul. Fluyen runas arcanas, surge energía mágica. La torre de bronce. Rodeada por las arenas del tiempo, etérea. La torre del dragón verde. El halo del sueño esmeralda se cierne sobre ella. La torre del dragón negro y la mirada de Orb se detuvo en la torre, completamente oscura. A diferencia de las otras 4 torres, la torre del dragón negro había quedado en silencio, su fachada llena de grietas y cubierta de una extraña energía púrpura oscura. Parecía ser el resultado de la corrupción del vacío. Parece que el vuelo negro ha sido expulsado tras la rebelión de la muerte y, reflexionó Orb. Algo parecía extraño. En Wrath of the Lich King, parecía haber misiones para los dragones negros, que les permitían acceder libremente al templo del reposo del dragón. Sin embargo, estas torres no estaban en el juego. En sus inicios, debido a las limitaciones informáticas, muchas funciones del juego estaban censuradas. Por ejemplo, el viaje entre Villadorada y Ventormenta solo tomaba unos minutos, pero en algunas novelas oficiales, horas. Así que el verdadero Azeroth debía de ser muy diferente al del juego, o al menos mucho más grande. No importa. Ahora no es momento de pensar en eso. Aterrizó silenciosamente en un acantilado fuera del templo, sus pupilas de dragón se estrecharon ligeramente mientras observaba la torre principal desde la distancia. Dragonantes patrullaban la zona, pero no eran muchos. Todos parecían cansados y alerta, claramente tras haber vivido grandes batallas. Parece que los 5 grandes ejércitos de dragones están debilitados, reflexionó Orb, cuando de repente, sus sentidos percibieron una extraña vibración. Alguien lo observaba. Giró la cabeza bruscamente, con la mirada fija en la cima de la torre secundaria de bronce. Allí, un esbelto dragón de bronce lo observaba en silencio, sus pupilas doradas parecían teñidas por las arenas del tiempo. Un vástago de Nozdormu. El corazón de Orb se encogió, pero se tranquilizó enseguida. El otro grupo no había atacado de inmediato, lo que indicaba que aún no habían determinado su identidad. Ya que me han descubierto, entonces, estiró su boca de dragón en una fría sonrisa. ¿Por qué no tomas la iniciativa y saludas? Orb no hizo esperar mucho al dragón de bronce, aunque tenían tiempo de sobra. Se elevó lentamente del acantilado, sacudiéndose la nieve inexistente, con la mirada fija en la distante cima de la torre auxiliar de bronce. Incluso sin intentar investigar, las fluctuaciones temporales allí destacaban como un faro en medio de una tormenta. Ya que lo observaban, bien podría atacar primero. Orb batió suavemente sus alas. Sus movimientos parecían lentos, pero imbuidos de poder. Un rayo de oro oscuro brilló a través del viento y la nieve, aterrizando con firmeza en la plataforma aérea fuera de la torre auxiliar de bronce. Lo esperaba un dragón de bronce, ahora con la forma de un alto elfo. Incluso envuelto en elegantes y antiguas túnicas, Orb pudo discernir su verdadera naturaleza. Era un enorme dragón macho, y en lo profundo de sus ojos, finas arenas del tiempo fluían lentamente. El dragón permaneció inmóvil, evidentemente esperando a que Orb hablara primero, sin hostilidad ni saludo. ¿Quién eres? Preguntó Orb primero, con un tono firme y escrutador.
Cronodom, el dragón de bronce alzó la vista hacia el dragón negro intransformable que tenía ante sí, un testigo del tiempo, el enlace del vuelo de bronce aquí. Entonces, ¿cómo me encontraste? Sé que ustedes, los guardianes del tiempo y el espacio, detestan las variables sobre todo, preguntó Orb con calma. Cronodom guardó silencio un instante. Sus ojos no reflejaban miedo, sino una compleja indagación, como si se enfrentara a un rompecabezas insoluble. En mi opinión, tu existencia es un completo vacío. Habló lentamente. No borrosa, ni distorsionada, sino absolutamente invisible. No había un tú en el pasado, ni en el futuro, ni rastro de ti en el presente. Tú, eres como un objeto alienígena purgado del tiempo. Eso es irrelevante. Los labios de Orb se curvaron ligeramente, pero su tono se volvió más frío. No me han purgado, solo estoy, fuera de tu vista. Eso es casi imposible. Incluso las creaciones de los titanes y los dioses antiguos dejan ondas en el río del tiempo. Y tú, Stronodom hizo una pausa, cambiando de tema, eres como una piedra que no está en el río. Eso solo significa que tu río no es lo suficientemente ancho. ¿Qué acabas de hacer? Stronodom cambió de tema bruscamente, volviendo la mirada al dragón negro. Su voz era tranquila, pero las arenas del tiempo en sus pupilas verticales se agitaban aún más violentamente que antes. Solo una parada, dijo Orb, con un tono ni ligero ni pesado. No esperaba que esto atrajera la atención de un dragón de bronce. No deberías haberme llamado la atención, dijo Stronodom entrecerrando los ojos, con voz baja e insegura. Pero cuando te acercaste al templo, el futuro inmediato de los alrededores comenzó a desmoronarse, como una piedra invisible arrojada a un estanque. Orb no lo negó, sino que ofreció una sonrisa juguetona. Eso significa que estoy lo suficientemente cerca. Tú, no estás en la línea temporal, dijo Stronodom con tono mesurado, con una nota de cautela evidente. No podemos ver de dónde vienes ni a dónde vas. Entonces, ¿por qué estás dispuesto a hablar conmigo? Orb alzó la vista, aún impasible. Porque eres un dragón, dijo Stronodom lentamente. No sé por qué te excluyeron del tiempo, y no puedo decir si eres amigo o enemigo. Pero tu origen, tu forma, es sin duda un dragón. Orb guardó silencio un momento, con la mirada baja, contemplando sus escamas negras como un espejo. Tras ascender a la divinidad, alma y cuerpo hacía tiempo que se habían fusionado en uno. Era un dios dragón, ya no el mortal que antaño fue. ¿No quieres saber quién soy? Susurró. Stronodom no lo negó, pero le dirigió a Orb una mirada profunda. Aunque lo supiera, quizá no podría detenerte. Esta vez, Orb sonrió, su voz tan profunda como las venas de la tierra. Muy bien, tu cautela me satisface. Ya que has venido por aquí, el dragón de bronce se giró y caminó hacia el borde de la platier. Sus últimas palabras flotaban en el viento y la nieve. ¿Qué quieres saber? El tiempo, respondió Orb con sequedad. Tú proteges el tiempo, así que pregunto. ¿En qué período estamos ahora? El viento y la nieve aullaron, y el silencio se apoderó de la platier. Stronodom se giró, claramente intentando determinar si la pregunta de Orb era una trampa. Orb no lo presionó, simplemente entrecerró los ojos levemente. Sus garras golpearon la barandilla de piedra de la plataforma, emitiendo un sonido sordo. Han pasado 3000 años desde la guerra de los ancestros, dijo finalmente Stronodom, con un dejo de fatiga en la voz. El ejército de dragones, ya no es lo que era. Como era de esperar, comprendió Orb. Para entonces, a la muerte se había revelado, el vuelo negro había sido expulsado y las otras 4 legiones habían quedado en silencio debido a las grandes pérdidas. La tragedia de la reina dragón roja, esclavizada por los orcos, aún no había ocurrido. Si bien el señor dragón azul aún no había enloquecido por completo, ya se notaban signos de paranoia. ¿Y ahora qué haces? Preguntó Orb con calma, como si le diera igual. Stronodom guardó silencio un instante, como si sopesara los pros y los contras. Estamos esperando. ¿Esperando qué? El viento y la nieve arreciaron de repente, barriendo la nieve de la platier. Stronodom permaneció inmóvil como una estatua de bronce. Incluso las arenas del tiempo en sus ojos parecían congeladas. Un largo silencio se extendió entre ellos. Orb entrecerró las pupilas. Sus garras seguían golpeando inconscientemente la barandilla de piedra. Ese silencio meditado era la respuesta. No quería decirla, o no podía decirla. No tenía sentido esperar más. Justo cuando Orb estaba a punto de romper el silencio, Stronodom habló. Esto no tiene nada que ver contigo. Al menos no todavía. Orb percibió el miedo que el dragón de bronce se esforzaba por ocultar.
A pesar de sus esfuerzos por mantener su susurro temporal, el miedo era real. Orb desvió lentamente la mirada hacia la distante torre principal en el centro del templo del reposo del dragón. Recuerdo que hace mucho tiempo, este era el lugar sagrado de los dragones de 5 colores, susurró. Stronodormu no respondió, simplemente ladeó la cabeza ligeramente, con la mirada fija en las escamas negras como espejos. «¿Me temes?», dijo Orb de repente, con un dejo de sarcasmo en el tono. «Temes al dragón negro y temes a la anomalía extratemporal. Sobre todo cuando ambos coinciden. Ni siquiera te atreves a preguntarme mi nombre». «El clan del dragón negro destruyó miles de años de nuestros esfuerzos», dijo Stronodormu lenta y tranquilamente, pero bajo esa calma se escondía una hostilidad contenida. Neltarion fue una vez el guardián de la tierra, el orgullo de la raza dragón. Pero eligió traicionar. Está loco, la voz de Orb era gélida. Y yo no soy él. Stronodormu lo miró fijamente, mientras el reloj de arena en sus ojos giraba lentamente. Pero tú eres su descendiente. Quizás, se burló Orb. No te preocupes, no tengo ningún interés en destruir el mundo. ¿Entonces qué quieres? Stronodormu finalmente hizo la pregunta clave. Orb no respondió de inmediato. Levantó una garra de dragón y una brizna de oscuro poder divino dorado se formó lentamente de sus dedos. No ardiente, ni violento, ni corrupto. Solo quiero existencia, susurró. Un lugar sin límites temporales, sin control del destino. Las pupilas de Stronodormu se contrajeron de repente. Contempló el poder divino un largo instante antes de susurrar. Esto no es magia de titán, ni un don del vacío. Inteligente, dijo Orb con calma, retirando su poder divino. Entonces, quizás podamos llegar a algún tipo de acuerdo de no interferencia. ¿Acuerdo? No interferiré en tu línea temporal, y tú no me molestarás. Orb sonrió, revelando sus colmillos blancos. Su tono era como una profunda corriente subterránea. Si no, no me importa hacer que tu reloj de arena corra más rápido. Stronodormu guardó silencio un buen rato y luego asintió lentamente. No puedo prometer esto en nombre de toda la legión, pero registraré el encuentro de hoy, y advertiré a todos los dragones de bronce que no interfieran en sus acciones a menos que sea absolutamente necesario. Muy bien, dijo Orb con una media sonrisa. Ha ido mejor de lo que esperaba. El viento aulló y la nieve de la plataforma se despejó. Solo un dragón gigante se encontraba cara a cara con un dragón gigante en forma élfica, como si el tiempo se hubiera detenido. Un momento después, Orb extendió sus alas y se dio la vuelta. No volvió a mirar a Stronodormu, dejando solo un débil susurro. Si tienes oportunidad, dile a Nozdormu que tenga cuidado con los titanes. Stronodormu se quedó paralizado por estas palabras, momentáneamente aturdido. Cuando volvió a mirar al cielo, el misterioso dragón negro se había desvanecido en el horizonte. La tormenta de nieve continuaba sin cesar. Tras abandonar el templo del reposo del dragón, Orb siguió el antiguo camino, relativamente intacto, hacia el norte y luego hacia el este, cruzando la brecha entre el glaciar y el abismo. Se elevó alto, con las alas plegadas, confiando únicamente en las corrientes de aire y un tenue poder divino para mantener el vuelo. Su silueta ocasional en el cielo atraía a las bestias de la nieve hacia su escondite. No tenía prisa. La puerta del semiplano podía abrirse en cualquier momento, esperando a que entrara. Pero antes de eso, tenía que lograr una cosa: establecer su propia iglesia. Consulta el sitio web de la novela taiwanesa H55G5. 5 para obtener las actualizaciones más rápidas de los capítulos. Una iglesia de Dios no surge de la nada. Debe tener creyentes, territorio, doctrina y un símbolo sagrado. Y, lo más importante, un patriarca en quien se pudiera confiar plenamente. La primera pregunta era: ¿quién creería en él? La mirada de Orb recorrió la nieve que se extendía bajo sus pies. Era como un abismo en el hielo, serpenteante y silbante, como si una grieta se hubiera abierto entre el cielo y la tierra. No son humanos, no son enanos, murmuró para sí mismo. Son creaciones de los titanes. No hay necesidad de arriesgarlos. Empecemos por los verdaderos nativos de Azeroth. Los trolls. Sabía que, tras el separatismo, el imperio troll se había desintegrado. Aunque Zandalar aún ostentaba el título de gobernante común, los reinos secundarios alejados de la isla principal hacía tiempo que se habían independizado. Rasganorte también tenía trolls. Los trolls de hielo Grakari, que residían en Zuldrak. Estas criaturas no eran dóciles. Quizás templados por esta tierra durante tanto tiempo, eran aún más primitivos y feroces que otros trolls. Durante la ira del rey exánime, aún practicaban el canibalismo.
Literalmente, comían. Sin embargo, esta también era la oportunidad de Orb. El caos era la mejor escalera. Si predicaba en Zandalar, probablemente lo considerarían un loa salvaje de alguna aldea, mendigando comida en Zuldazar. Por supuesto, Orb no menospreciaba a estos nativos de Rasganorte. Incluso en su vida anterior, como jugador, había masacrado a los sacerdotes y monstruos de Zuldrak innumerables veces. Pero aquí y ahora, en lo alto, contemplaba la tierra. Esos monstruos, antes un simple código, ahora irradiaban una vitalidad asombrosa, perpetuando sus propias creencias y. Una civilización relativamente incipiente en las llanuras nevadas. Zuldrak. Este nombre no pertenecía a una sola ciudad, sino a toda una región. Al norte, estaba bloqueado por los picos tormentosos, al sureste se extendían las colinas pardas. Pensando en esto, Orb comprendió de repente que allí habría un árbol del mundo, uno con una profunda influencia en el mundo. Bueno, eso es un poco confuso. En cualquier caso, era una rama del árbol del mundo plantada por Fandral Corzocelada, originalmente destinada a purificar Saronita, pero accidentalmente se convirtió en la prisión de Yogg-Saron. No solo se corrompió, sino que incluso el sueño Esmeralda se vio afectado, dando origen a la pesadilla Esmeralda. Pero nada de esto había sucedido aún. Orb negó con la cabeza, dejando el asunto de lado por el momento, concentrándose en el presente. La apariencia actual de Zuldrak era muy diferente a la del juego. La gran muralla que separaba Zuldrak de las colinas pardas aún no se había construido, ni tampoco los 3 escalones que luego mostrarían los distintivos rastros de estructuras humanas. Sin embargo, el caos desatado por el gran cataclismo estaba llegando a su fin. Orb evitaba las zonas sospechosas de albergar seres poderosos y escudriñaba a Zuldrak con su sentido espiritual. El caos de Zuldrak estaba llegando a su fin. Milenios de luchas tribales llegaban a su fin, y una poderosa tribu estaba surgiendo. Obligaban a los trolls de hielo esclavizados a cargar enormes piedras y construir rudimentarios muros y altares de piedra. Atados de pies y manos con cuerdas, los esclavos trabajaban arduamente en la nieve, recibiendo su trabajo con látigos y rugidos de furia ante cualquier flaqueza. Frente a esta tribu, varias tribus más pequeñas que aún no habían sido anexadas parecían haber formado una alianza reticente, apiñadas en fortalezas estratégicas en el extremo suroeste de Zuldrak, resistiendo. Sin embargo, Orb observó con atención que esta alianza era frágil. Algunos trolls ya se habían escabullido de sus fortalezas y habían huido al norte. Y lo que más le interesaba ahora era su fe. En el centro del campamento de cada tribu se alzaba un tótem, tallado con la imagen del loa que adoraban. Aunque el arte abstracto de los trolls era algo difícil de discernir, Orb aún podía distinguir imágenes de osos, rinocerontes, serpientes y similares. Orb se devanó los sesos un momento, pero no pudo recordar los nombres de estos loa. Quizás los que había matado en Gundrak. Comparados con los loa Zandalari que aparecieron después, su presencia era demasiado escasa. No importa, están destinados a ser enemigos de todas formas, lo averiguaré luego. Oye, esto es, Orb, multitarea, continuó observando la situación mientras pensaba, y de hecho descubrió buenas noticias. Notó que algunas de las tribus más débiles parecían haber perdido la protección de los loa. Sus fortalezas aún tenían tótems, toscamente pintados con patrones, pero las fluctuaciones de poder en ellos eran tan débiles que eran casi imperceptibles. Estos loa son tan realistas, Orb no pudo evitar quejarse. Los loa parecían indiferentes a las luchas entre sus seguidores. No detuvieron la expansión de las tribus del norte ni bendijeron la resistencia de la alianza del suroeste. Para ellos, ganara quien ganara, los troles de hielo seguirían rindiéndoles tributo. Mientras reflexionaba sobre esto, Orb notó de repente que un grupo se movía en una dirección extraña. Acababan de abandonar su ruinosa fortaleza y se dirigían a las colinas Gripsley. El grupo estaba formado por unas 20 personas, todos trolls de hielo altos y robustos, vestidos con pieles de animales, con lanzas al hombro y amuletos tallados en marfil de mamut colgando de la cintura. Sus movimientos eran coordinados y sus pasos firmes. No parecían huir, sino más bien emprender una campaña siguiendo órdenes. Formaban una partida de caza. Orb los reconoció al instante. En Rasganorte hacía demasiado frío para que crecieran los cultivos, por lo que la caza era la principal fuente de alimento. Los principales territorios de caza estaban monopolizados por poderosas tribus del norte. Estas tribus, que luchaban por mantener su independencia, contaban con escasos recursos y se veían obligadas a enviar partidas de caza con regularidad en busca de alimento, y los viajes eran cada vez más largos.
Cruzaban campos de hielo y cañones, desafiaban tormentas y cazaban mamuts, lobos de hielo e incluso otros trolls. Este grupo era uno de ellos. Orb entrecerró los ojos levemente. Este grupo es fuerte y organizado, y son la élite que se puede reclutar de la tribu. Decidió. Si funciona bien. No tenía prisa por aparecer, sino que siguió en silencio al equipo de arriba, observando sus movimientos y hábitos. Tenía que esperar el momento oportuno, un instante que pudiera conmocionar a la gente y obligarla a obedecer. En Rasganorte, si quieres afianzarte, no puedes confiar en las palabras, tienes que usar la fuerza para despertarlos. Este equipo de caza es el mejor trampolín. Orb los observó avanzar entre el viento y la nieve, y su sentido espiritual se extendió levemente, marcando la respiración de cada uno. Empecemos contigo. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. La nieve seguía soplando, el viento helado como un cuchillo, pero la partida de caza avanzaba en silencio. Los 20 trolls de hielo caminaban con paso firme, sus expresiones sombrías. Los amuletos de marfil de mamut que colgaban de sus cinturas, aunque toscos, grababan cada marca con despiadada determinación. Los habían tallado con sus propios cuchillos de piedra, no como decoración, sino para recordar a sus hermanos caídos. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, Taiwan Novel Network Z-P. R. El troll líder se llamaba Skara. Una horrible cicatriz cruzaba su ojo derecho, resultado de una confrontación directa con los seguidores del Leopardo de las Nieves años atrás. En esa batalla, su tribu perdió la respuesta de sus Loa y su fe. Desde ese día, Skara nunca volvió a inclinarse ante otro Loa. Eran la última fuerza de combate restante de la tribu, su última esperanza. Las tribus del norte avanzaron, ocupando crestas y cañones, atrapando a su grupo en el rincón más desgarrado de Zuldrak. Los recursos escaseaban día a día. Los mamuts migraron al sur, los lobos de hielo se desplazaron, los niños comenzaron a roer la corteza de los árboles y los ancianos murieron de hambre en sus tiendas. Skala ansiaba morir. Aunque los Loa los abandonaran, él no podía abandonar a su pueblo. Vayan al oeste, crucen 2 colinas más, y llegaremos a las colinas Grizzly. Bajó la voz, como si hablara consigo mismo. El teniente Guren asintió, con sus tatuajes curtidos y moteados, la lanza firmemente aferrada. Esta vez debemos triunfar. O traen carne o traen mi cuerpo, dijo Skala con frialdad. Esta no era su primera cacería, y esperaban que no fuera la última. Pero todos sabían que otro fracaso significaría el fin de su inestable tribu. A la tercera mañana, el viento y la nieve amainaron. El sol colgaba en el cielo como un tambor polvoriento de piel de animal, gris y desprovisto de calor. Skala se encontraba en la cima de la colina, con la mirada como un cuchillo recorriendo los bosques nevados y semicubiertos de las colinas Grizzly. Los robustos abetos se erguían silenciosos, con las ramas cubiertas de escarcha. En lo profundo del bosque, se extendía una fina franja de nieve. La huella de un casco. Un mamut. Su mirada se agudizó de repente. Guren, lleva a algunos hombres allí, pero no te acerques demasiado. Bajó la voz. Veamos qué pasa. Entendido. Guren saludó a 3 de sus hombres, y se adentraron en silencio en el bosque nevado. Los demás se tumbaron rápidamente, escondiéndose tras un montón de nieve en la ladera, empuñando sus armas y conteniendo la respiración. El viento frío volvió a soplar, trayendo nieve fina y el olor de animales lejanos. Media hora después, Guren regresó, con el rostro marcado por una emoción incontrolable. Era un mamut macho joven que viajaba solo. Sus pasos eran inestables, quizá herido, por lo que probablemente huyó. No había lobos cerca ni señales de otros cazadores. Un brillo brilló en los ojos de Skala. Dios no los había olvidado por completo después de todo. ¿Hay suficiente gente?, preguntó Guren. Skala guardó silencio unos segundos y luego susurró. Suficiente. Miró al grupo, con rostros sombríos y músculos tensos. No habían comido en 3 días, dependiendo de carne seca congelada y masticando nieve y corteza de árbol para sobrevivir la noche. Pero incluso estos hombres aún tenían fuego en la mirada. Skala dijo lentamente. Vayamos hacia el este, donde la pendiente es más suave y hay menos probabilidad de ruido. Yo guiaré a 5 hombres para atraer al mamut, mientras el resto de ustedes se mantienen en una emboscada tras la pared rocosa de la entrada sur. Si el mamut carga, le ahogaremos la cabeza con sacos y lanzas. Recuerden, esto debe hacerse rápido y con limpieza. Si se alarga demasiado, el olor a sangre atraerá problemas. Todos asintieron.
Era un trabajo en equipo magistral, no hacía falta más explicación. El mamut no era una presa común. Su piel era gruesa y sus huesos resistentes, y una carga podía derribar un campamento entero. Un error podía significar varias muertes. Pero no tenían opción. Scala susurró. Prepárense, a cazar esta noche. Con el viento frío, la partida de caza se dispersó silenciosamente, adoptando su ritmo más familiar. Silenciosos, despiadados y precisos. Debían ser como leopardos de las nieves. Acechando, observando y abalanzándose. Incluso sin la protección de los Loa, siguen siendo los cazadores más peligrosos de Zuldrak. Después de un rato, las sombras de las colinas Grizzly se extendían alargadas, y la nieve emitía una tenue luz azul. El aire se llenó del olor a resina y hojas podridas, además del persistente hedor a mamuts. Scala se arrodilló en la ladera nevada, levantando un puño envuelto en piel de animal. El equipo se detuvo. No muy lejos, el mamut buscaba comida solo. Su pata delantera derecha estaba obviamente un poco coja, se tambaleaba ligeramente al caminar y tenía sangre en los hombros y la espalda. No percibió la intención asesina que acechaba en la nieve y seguía escarbando en ella para encontrar hierba, usando ocasionalmente su larga trompa para enrollar un arbusto y masticarlo lentamente. Ubicación confirmada, susurró Guren, agachándose junto a él. El grupo principal ha tendido una emboscada en la pared rocosa del sur. La trampa está tendida. Solo falta tu orden. Scala asintió, sacando bruscamente la lanza de hueso de su espalda. Vámonos. Susurró. Rápidamente saltó por la ladera nevada, corrió unos pasos hacia el flanco del mamut y, con un rugido, lanzó su lanza con fiereza. ¡Bang! La lanza de hueso atravesó el hombro del mamut. El mamut rugió hacia el cielo, la sangre brotando como una fuente, salpicando una flor roja en la nieve. Rugido. Conmocionado y furioso, el mamut giró bruscamente la cabeza, con el hocico en alto, y se precipitó hacia Scala. Sin más dilación, Scala giró y echó a correr, guiando velozmente al mamut hacia el sur, hacia la trampa. La nieve tembló, el suelo crujió. El mamut persiguió furioso, sin rumbo, concentrado en el enemigo que lo había atacado primero. Ya casi llegó. Gruñó Gurren desde detrás de las rocas. En cuanto el mamut entró en la trampa, los troles emboscados al sur rugieron al unísono, saltando de la nieve. Llovieron sacos que envolvieron los ojos y la nariz del mamut. Varias lanzas gruesas le atravesaron los tendones de las corvas. Varios hombres del otro lado tiraron con cuerdas, inmovilizándole la cabeza contra el suelo. El mamut forcejeó frenéticamente, azotando con el hocico como un látigo, derribando a 2 troles y enviando a uno por los aires, estrellándose contra la pared de roca, con la vida o la muerte en la incertidumbre. No te retires. Scala rugió, cargando hacia adelante, su lanza atravesando la suave carne del cuello del mamut, salpicándole la cara de sangre. Gurren también arremetió, arrancándole los ojos con su largo cuchillo. La sangre y el calor se mezclaron en la nieve, cegándole los ojos. La batalla se prolongó durante más de 10 minutos, hasta que el mamut emitió un último gruñido, con las rodillas dobladas al desplomarse en el suelo, agotando finalmente sus últimas fuerzas. Todos se levantaron, jadeando, empapados en sangre, tanto la del mamut como la suya. Scala permaneció junto al cadáver del mamut, con los hombros ligeramente temblorosos. No era miedo, sino el temblor de haber ganado por fin una apuesta, estabilizándose en el precipicio. Corta la carne, no la desperdicies, susurró. Primero, coge el hígado, el corazón y los riñones. Cómelos calientes esta noche. Mañana, pela la piel y los huesos para hacer armadura. Lleva el resto al campamento. Ve a ver cómo está el que fue derribado. ¿Está vivo o muerto? Scala miró a un joven cazador, con voz baja pero firme. El cazador asintió, lanza en mano, y corrió hacia la pared rocosa. El viento amainó, el aire se volvió más frío. El hedor a sangre aún flotaba en el aire, pero eclipsado por el solemne silencio de la victoria. Justo cuando la sangre de Scala empezaba a enfriarse, un grito desgarrador rompió repentinamente el silencio de la llanura nevada. Scala levantó la vista y vio una figura azul hielo descendiendo en picado desde los picos tormentosos. Un protodragón adulto. Sus alas medían más de 10 metros, y sus escamas heladas brillaban con una luz cegadora y fría bajo la luz del sol. Imposible, la voz de Gurren se quebró por la sorpresa. Deberían estar anidando en los acantilados en esta época del año. El protodragón claramente no estaba en buen estado.
Su trayectoria de vuelo era distorsionada y caótica, y sus ojos brillaban con un miedo casi demencial, como si algo aterrador lo persiguiera. Aún más extraño, jirones de niebla negra se aferraban a sus gélidas escamas azules. Dispérsense. A cubierto. Rugió Scala, pero ya era demasiado tarde. El protodragón se abalanzó sobre el campo de batalla, partiendo en dos el cadáver del mamut con sus afiladas garras. Un troll, incapaz de esquivarlo, fue arrastrado por la cola del dragón y lanzado a volar decenas de metros como un muñeco de trapo. Scala miró fijamente al coloso descontrolado cuando notó un hilo negro como la boca del lobo alojado en su cuello. ¿Era una escama de dragón? Antes de que pudiera ver con claridad, el protodragón emitió un agudo gemido y se giró para mirar directamente a Scala. En esos ojos, llenos de dolor y locura, Scala vio el reflejo de la muerte. Orbe volaba en círculo sobre las nubes, con sus agudos ojos de dragón fijos en la exhausta pero resistente partida de caza que se encontraba abajo. Durante los últimos 3 días, había seguido a los troles en silencio a una distancia prudencial. Avanzaban con dificultad por cañones helados y colinas nevadas, con cada paso firme y pesado sobre el hielo, con paso firme. Orbe estaba profundamente complacido con esta tenacidad, un rasgo que sus seguidores debían poseer. Estos últimos días no habían estado inactivos. Tarde en la noche del primer día, mientras los troles acampaban en un lugar resguardado, Orbe descendió silenciosamente a un acantilado helado cercano. Levantó sus enormes garras de dragón, y un poder divino sombrío se filtró silenciosamente en la fría tierra. Al instante, los gusanos de nieve y los lobos de hielo a kilómetros de distancia sintieron la presión invisible y huyeron. Búsqueda de Tucán en Google. Los troles ya estaban en apuros. No había necesidad de dejar que las bestias agotaran sus fuerzas prematuramente. Al día siguiente, cuando Skara envió exploradores en busca de presas, Orb los condujo deliberadamente hasta una serie de huellas claras de cascos en la nieve. Las había dejado el mamut herido. ¿Y el protodragón azul? Los labios de Orb se curvaron en una sonrisa sombría. Era un regalo que había traído especialmente de las lejanas cumbres tormentosas. Había usado su poder de dragón para enfurecer al protodragón, originalmente habitante de las cumbres tormentosas, y luego, discretamente, le implantó un cristal de sombra bajo sus escamas. Ahora, el coloso sufría los estragos de la energía corrosiva, con el cuerpo retorcido en agonía, y solo podía descargar ciegamente su ira sobre todo lo que lo rodeaba. Los inocentes troles, recién salidos de su cacería, se habían convertido en sus desafortunados objetivos. Si el mamut era su prueba, el protodragón era el instrumento de su poder. Es hora de cerrar la red, dijo Orb, extendiendo sus anchas alas y bajando lentamente la altitud. A Skara se le encogió la garganta y el olor a sangre lo inundó. El campo de batalla ya era un caos. El protodragón desgarraba el cadáver del mamut, los troles huían aterrorizados y Skara intentaba desesperadamente reunir a sus fuerzas. Su brazo derecho ardía con un dolor insoportable. La garra del protodragón casi le había destrozado el hombro. A su lado, Gurren estaba aún peor. La cola del dragón le había dado un fuerte golpe en la pierna, y probablemente tenía el hueso roto. Apretó los dientes, apoyándose en su lanza, con el rostro pálido como la nieve. Dispérsense. No se reúnan. Gritó Skara, con la voz casi ahogada por el viento y la nieve aullantes. Los troles obedecieron a regañadientes, pero la desesperación ya se les había clavado en los ojos como una espina en la carne. Acababan de librar una sangrienta batalla contra el mamut, y todos seguían manchados de sangre. Ahora tenían que enfrentarse a un protodragón furioso. Esto no era una cacería, sino una masacre unilateral. El protodragón alzó repentinamente su feroz cabeza, con los músculos del cuello tensándose como la cuerda de un arco. Abrió sus fauces sangrientas y un grito desgarrador rasgó el silencio de la llanura nevada, haciendo que la nieve circundante se desplomara en cascada. De las grietas entre sus gélidas escamas azules, una extraña niebla negra se filtraba, como si estuviera viva, retorciéndose y contorsionándose con el viento gélido. La bestia se retorcía en agonía, su enorme cola tallando profundos surcos en la nieve, como si desgarrara a la tierra misma. Sus movimientos eran aleatorios, pero escalofriantemente frenéticos. Cada embestida era un intento desesperado de destruirse a sí mismo, sin importarle en absoluto sus propias heridas. Skala aprovechó el momento en que levantó la cabeza y rugió, dando 3 pasos repentinos hacia adelante. La nieve crujió dolorosamente bajo sus pies. Los músculos de su brazo derecho se tensaron, las venas se le hincharon al blandir la lanza de hueso en un arco perfecto. Muere.
La lanza salió disparada por los aires, con la punta brillando con una luz fría, apuntando al ojo derecho ámbar del protodragón. Justo cuando la punta estaba a menos de 7 centímetros del ojo del dragón, este cerró las fauces de golpe con una velocidad asombrosa. Con un crujido seco, la sólida lanza de hueso se hizo añicos entre sus dientes, dispersándose en todas direcciones. Rugido. El protodragón rugió de nuevo, su enorme cuerpo rodando por la nieve, haciendo volar a los troles que lo rodeaban. Skara se tambaleó hacia atrás, resbalando sobre la nieve manchada de sangre. Su visión estaba nublada por el sudor y la sangre, pero aún podía ver al protodragón arañando el suelo con sus garras traseras, mientras una niebla negra se arremolinaba bajo sus gélidas escamas azules. Señal de una carga fatal. Se acabó, el pensamiento le atravesó la mente como un témpano de hielo. Acababan de librar una batalla sangrienta, y la mitad de los guerreros estaban heridos, sus armas escaseaban. Gullen, con una pierna rota, estaba apoyado contra la pared de roca, jadeando. El joven cazador, Tokar, fue alcanzado por la cola del dragón, con el pecho hundido. Incluso el guerrero más valiente, Gorgon, había perdido el brazo derecho y usaba su cinturón para vendar la herida sangrante. El protodragón rugió triunfalmente, con los músculos de sus patas traseras tensándose, y, de repente, el tiempo pareció congelarse. La nieve que caía se congeló en el aire, y el viento aullante cesó abruptamente. El protodragón permaneció inmóvil en su postura de carga, la locura en sus ojos ámbar se desvaneció, reemplazada por miedo. Una sombra envolvió toda la llanura nevada. Un dragón negro, varias veces más grande que el protodragón, descendió del cielo, sus escamas negras como el azabache absorbiendo toda la luz. Simplemente levantó la pata delantera y presionó suavemente. ¡Bum! El protodragón cayó de rodillas como aplastado por una montaña, y sus escamas azules se rompieron en pedazos. Las espeluznantes escamas negras de su cuello se iluminaron repentinamente con oscuros patrones dorados. El protodragón emitió un agudo gemido, mientras su enorme cuerpo se contraía sin control. Silencio. El dragón negro Obsidian resopló suavemente, curvando ligeramente sus garras. Una escama negra salió volando, liberando una nube de sangre de dragón. El protodragón se desplomó al instante, como una serpiente sin espinas. Los troles se quedaron paralizados como estatuas congeladas en el hielo. Algunos habían presenciado la retribución divina desatada por los Loa, pero la escena ahora los invadía por completo. La aparición del dragón negro Obsidian no solo suprimió por completo al protodragón, sino que también conmocionó profundamente a todos los troles. Su presencia era como la del gobernante supremo de esta llanura nevada, haciendo temblar a todos los seres vivos ante su majestad. Los ojos de los troles revelaban una desesperación e impotencia infinitas. Sabían que ante un poder tan abrumador, cualquier resistencia era inútil. El aire en el bosque nevado era denso y sofocante, y cada copo de nieve y cada brizna de viento frío parecían estar aprisionados por el aura del dragón negro, inmóviles. Plop. Un amuleto de algún troll cayó sobre la nieve, rompiendo el silencio sepulcral. Entonces, el viento y la nieve volvieron a soplar. Skala se quedó paralizado, observando al protodragón que casi los había aniquilado. Ahora estaba acurrucado como un cachorro, temblando bajo las garras del dragón negro. Sus labios agrietados temblaban, pero no podía emitir ni un solo sonido. Orb bajó la cabeza. Sus pupilas doradas miraban directamente al guerrero troll herido. ¿Quieres poder? Preguntó lentamente. ¿Quieres el derecho a vivir? Skala lo miró fijamente, pronunciando unas pocas sílabas roncas. ¿Quién eres? Orb sonrió, revelando sus afilados colmillos blancos. Tu nuevo dios. Scar la miró fijamente al dragón negro que tenía ante sí, incluso más grande que el protodragón, con la garganta seca como si no hubiera bebido agua en 3 días. Sus compañeros yacían dispersos por la nieve, algunos gravemente heridos e inconscientes, otros apenas sosteniéndose. Pero sin excepción, todas las miradas estaban fijas en Orb. ¿Qué quieres? Preguntó Scarla por fin, con voz ronca. Las pupilas doradas de Orb se entrecerraron ligeramente. No respondió de inmediato, sino que levantó lentamente las patas delanteras, golpeando suavemente la nieve con las puntas. ¡Bum! Las sombras se extendían como una marea, derritiendo la nieve y agitando el suelo helado por donde pasaban. Un trono condensado de energía pura se alzaba del suelo. Orb se inclinó sobre él, con las alas plegadas, en una postura elegante e indiferente. Fe, dijo por fin, con la voz baja como un trueno, pero extrañamente tranquila. Constrúyeme una estatua.
En mi nombre, forja leyes, establece juramentos y declara la guerra. Yo seré testigo. Recuerde el nombre de dominio de este sitio web, Taiwan Novel Network. El ojo derecho de Scala palpitaba. La cicatriz de la batalla contra los seguidores del leopardo de las nieves Akoa. Desde entonces, su tótem nunca ha vuelto a iluminarse. Fe en ti, ¿y qué? Preguntó Scala con cautela. ¿Nos darás poder? ¿Comida? ¿Refugio? Orb ladeó ligeramente la cabeza, con un atisbo de diversión en sus ojos de dragón. Todo. Scala se tensó. ¿A qué te refieres con todo? Orb no respondió directamente, sino que levantó las garras y señaló al protodragón inerte. Es un don. Las pupilas de Scala se encogieron. Cazas mamuts para sobrevivir, continuó Orb, cada palabra como un carámbano que atravesaba la mente de Scala. Y puedo darte más. ¿Cómo? Poder. Los ojos de dragón de Orb se iluminaron levemente. Venganza. A Scala se le cortó la respiración por un instante. Esa poderosa tribu del norte, esos enemigos que esclavizaron a su gente, ¿por qué deberíamos confiar en ti? Exigió Scala apretando los dientes. Orb no respondió. Simplemente levantó una garra y presionó la punta contra el pecho de Scala. ¡Bang! Una oleada de poder abrasador recorrió al instante las venas de Scala. Sus cicatrices empezaron a sanar, sus músculos se expandieron y sus huesos crujieron. Su visión se aclaró de repente, incluso los rastros de cristales de hielo flotando en el viento y la nieve. Poder. Poder real. Scala se miró las manos, temblando de incredulidad. Orb retiró las garras. La luz dorada de sus ojos de dragón se desvaneció gradualmente. Elección. Pronunció solo esa palabra, y no dijo nada más. Antes de que Scala pudiera recuperarse del impacto de la fuerza, el gruñido bajo de Gullen le llegó desde atrás. Scala. No confíes en él. Gullen arrastró su pierna rota, poniéndose de pie con dificultad. Los tatuajes de su rostro se retorcieron de ira. Los Loa nos abandonaron, y ahora viene un dragón negro. ¿Quién sabe si es solo otro estafador? Los demás troles empezaron a agitarse, murmurando. Habían sufrido demasiadas decepciones como para confiar en promesas. Scala guardó silencio un momento y luego se volvió hacia Orb. Mi gente necesita garantías. Orb permaneció encaramado en el trono, balanceando la cola suavemente, como si el debate le despreocupara. Sí, dijo con calma. Scala respiró hondo. Si de verdad puedes protegernos, entonces cura la pierna de Gullen. El rostro de Gullen se ensombreció. Scala. Tú. Antes de que pudiera terminar sus palabras, los ojos de dragón de Orb volvieron a iluminarse. Una niebla negra serpenteó alrededor de la pierna rota de Gullen, y se oyó el crujido de los huesos al volver a su lugar. Gullen gimió, y luego abrió los ojos de par en par. Su pierna sí que había sanado. Esto. Los troles guardaron silencio absoluto. Arrodíllense. Mientras los trolls seguían atónitos ante el milagro, la voz de Orb resonó de nuevo. Su voz no era áspera, pero sí de una autoridad irresistible. Han aceptado mi bendición. El significado de Orb era claro. Ya he cumplido con sus exigencias, y ahora no hay lugar para la negociación. Scala guardó silencio un momento y finalmente se arrodilló. Los demás trolls siguieron su ejemplo, incluso Gullen apretó los dientes y dobló las rodillas lentamente. Orb sintió satisfecho, golpeando ligeramente con las garras. Las escamas negras de antes reaparecieron, transformándose en un emblema negro como la brea. Este es mi emblema. Quienes crean en mí lo llevarán. El emblema flotó lentamente ante Scala. Nervioso, abrió las manos y lo atrapó. El emblema parecía el ojo de un dragón, con una pupila vertical. Todo el emblema parecía tallado en obsidiana, y sus ojos reflejaban una sombra profunda y oscura. Obusidion, el dragón de las sombras. Al sujetar Scala el emblema divino, comprendió de inmediato el nombre de la deidad que tenía ante sí. Un asombro indescriptible lo invadió. Apretó el emblema con fuerza, percibiendo el profundo poder que albergaba, y se estableció una sutil conexión entre él y Orb. Scala miró a Orb. Sus ojos brillaban de determinación. Obedeceremos tu voluntad, gran dragón de las sombras, susurró, con un tono de lealtad incuestionable. Al verlo, los demás troles también expresaron su lealtad. Creemos en ti. Haremos todo lo posible. Yo también. Orb asintió levemente, con un atisbo de satisfacción en sus pupilas doradas. Lentamente, alzó sus alas de dragón y su enorme cuerpo se elevó en el aire. Sus escamas negras brillaban fríamente a la luz del sol. De ahora en adelante, son mis seguidores.
Les concederé poder, permitiéndoles ascender en el frío norte, convirtiéndose en un ser que nadie se atreva a despreciar. La voz de Orb resonó en el aire, llena de dominio incuestionable. Y difundirán mi nombre y construirán santuarios para mí en el mundo mortal. Skara y los troles alzaron la vista. Sus ojos brillaron con complejos destellos. Cuando la figura de Orb desapareció entre el viento y la nieve, Skara se levantó lentamente. Su gente se reunió a su alrededor, con expresiones complejas en sus ojos. Skara notó que sus compañeros, que parecían mortalmente heridos, se acercaban como si nada hubiera pasado, y tomó una decisión. ¿De verdad, tenemos que creer en él? Preguntó Guren, algo desconcertado. Skara tocó el emblema divino en su palma, sintiendo el poder desconocido que recorría su cuerpo. Antes no teníamos opción, dijo con gravedad, pero al menos esta vez, el dios, realmente nos respondió. Se giró y miró al norte, hacia la tribu que había esclavizado a su pueblo. Vámonos, es hora de regresar. Con carne, con piel, con una nueva fe. Los troles lo siguieron en silencio, dejando solo un rastro de profundas huellas en la nieve. Tras un momento, el protodragón se recuperó gradualmente. Tras mirar a izquierda y derecha, apretó los dientes y siguió las huellas de los troles. En una noche fría, Obsidian yacía en silencio en una cueva que él mismo había construido al borde de los picos tormentosos. Sus ojos de dragón dorados estaban entrecerrados, mientras su conciencia se dirigía a un plano más profundo. Cuando el último rastro de poder divino regresó al silencio, abrió los ojos y una visión surgió en su mente como nunca antes. Esta era una función especial de su divinidad. Crear una interfaz intuitiva y fácil de entender para el dios. Nombre. Obsidian Nexus Lin. Alineamiento. Neutral legal. Dominio. Dragón / sombra. Cartera. A elegir señor delfina susurrador del abismo o guardián de la llama, nivel de divinidad. 0, semidios. Nivel de desafío. 30. Símbolo. Ojo de dragón de obsidiana. Seguidores. 21, 20 troles de hielo, 1 protodragón. Fuerza de fe. Débil. Dominio. Inestable. Autoridad de bendición. Nivel 1. Caminos de mejora. Ascensión del poder divino a camino del dragón antiguo B. ¿Sigues en nivel 0? Un destello de comprensión amaneció en Orb. Por el entrenamiento previo del sistema, sabía que necesitaba encender el fuego divino antes de que su nivel de divinidad pudiera subir de 0 a 1. Pero una vez que el fuego divino se encendiera, no habría vuelta atrás, sin fe para alimentarlo, consumiría su alma. En otras palabras, si la iglesia en el reino mortal cayera, él sufriría graves daños. Innumerables dioses en los planos de DND han caído debido a la pérdida de la fe. La fe es, sin duda, un arma de doble filo. Sin embargo, como dios dragón, su camino hacia la trascendencia implica claramente algo más que la simple fe en el poder divino. Durante los 5000 años atrapado en la cueva, ya había completado el ritual de ascenso al gran dragón antiguo con la ayuda del sistema, matando o fusionando todos sus mundos paralelos. En otras palabras, seguía siendo como un dragón joven, fortaleciéndose constantemente mientras sobrevivía. La velocidad de ese crecimiento, no podía decirse que fuera 0, pero solo podía basarse en un período de miles de años. En cuanto a esas pocas preguntas, justo cuando estaba a punto de adentrarse en el siguiente camino, sopesando los riesgos y las oportunidades de encender el fuego divino, una leve pero perceptible incomodidad llegó a sus garras. La expresión de Orb se congeló y recobró la consciencia, percibiendo su entorno. La sensación de rechazo por las leyes que fluían por el aire era aún más intensa que en los últimos días. Ya fuera por la sutil infiltración de las sombras o por controlar el flujo de su propio poder divino, se estaba volviendo más difícil que nunca. Era como si los cimientos del mundo lo estuvieran rechazando lentamente. No se trataba de un ataque dirigido por un dios hostil ni de un círculo mágico, sino de un rechazo de mayor nivel, más universal. Ai-chan lo estaba rechazando, de hecho, tras experimentar este rechazo por primera vez, Orb tuvo algunas reflexiones. Aunque se trataba de una expansión posterior, la condición de Azeroth como el alma del mundo supremo debería ser inevitable. Sin embargo, esto contradecía la historia anterior. Los titanes habían transformado a Azeroth y luego se habían marchado, tal como habían tratado a otros mundos. Subjetivamente, Orb se inclinaba más a considerar esto como la práctica habitual de Blizzard. Simplemente comerse el libro, algo que no le era ajeno. Sin embargo, la situación actual era otra historia. Azeroth claramente rechazaba a quienes habían ascendido a los dioses. Quizás porque Orb era un dragón nativo de Azeroth, el rechazo fue mínimo.
Los titanes, en cambio, podrían haber sentido un rechazo aún mayor, sobre todo considerando que habían pasado años en Azeroth antes de partir. La diferencia es bastante significativa, ¿no? Especuló Orb sin fundamento. En fin, primero reunamos el poder divino necesario para nuestra primera encarnación. El enorme cuerpo de dragón de Orb se retorció, adoptando una postura más cómoda, y luego centró su atención en el emblema divino. Línea divisoria, al suroeste de Zuldrak, en medio de la tundra nevada, una región baja a la sombra de cedros y árboles cubiertos de escarcha, se encuentra Tokak, que significa aliento de la tierra helada, el hogar de la tribu Skara. Al anochecer, la llamada de la cacería que regresaba resonó por la tundra. Skara caminaba a la cabeza del grupo, con una postura firme. Su armadura estaba desgastada, pero claramente limpia a fondo, lo que resaltaba el emblema divino de obsidiana que adornaba su pecho. Detrás de él se encontraban 20 miembros intactos de su tribu. En el trineo yacía carne de mamut desmembrada y picada, junto con algunos colmillos ensangrentados, testimonio del rotundo éxito de la caza. Un centinela a las afueras de la tribu fue el primero en percatarse de su llegada. El mensajero gritó: «Es Skala. Han traído al mamut». De repente, se desató una conmoción dentro de la tienda. Guerreros ancianos emergieron del campamento, con las hachas al hombro. Los niños se asomaron tras los muros de nieve. Las madres susurraron oraciones. Incluso la abuela, que se había alejado del tótem sacrificial, se levantó lentamente junto al fuego. Pero entonces, la atención de todos se desvió del mamut. Tras la nieve y la niebla, se cernía una presencia inmensa y opresiva. Un viejo cazador frunció el ceño y murmuró algo, los siguió. Skala permaneció en silencio, atravesando el muro de madera y adentrándose en el corazón de la tribu. Cuando llegó al altar de piedra en el centro de la tribu, la anciana, de cabello gris plateado y túnica de huesos de animales, ya lo esperaba. La guardiana tótem sílica. «Trajiste carne», dijo con frialdad, con una voz que era como el viento y la escarcha. «Y fe». Skala levantó el emblema divino. Era un adorno de obsidiana con forma de ojo de dragón, con su pupila vertical profunda y reluciente con una tenue y misteriosa luz en el crepúsculo. Parecía mirar fijamente a Sílica y a todos los presentes. «No a nuestros Loa», susurró, con la mirada alerta. «Ni siquiera a ningún Loa que conozcamos». «Fueron los Loa quienes nos respondieron», respondió Skala lentamente, sin titubear. Cuando todos los Loa guardaron silencio, él escuchó nuestros gritos. Las antorchas junto al altar de piedra crepitaron con el viento y la nieve. Varios jóvenes cazadores intercambiaron miradas, algunos comenzaron a susurrar. En el límite de la tribu, varios lobos domesticados se retiraron, gruñendo, con la mirada fija en una sola dirección tenuemente iluminada. Allí, una gruesa garra apareció en la nieve, cuyos bordes se oscurecieron lentamente por el viento frío. La luz del fuego titiló sobre el altar de piedra, y el crepitar de la hoguera atrajo la atención de todos. Skala permaneció en el centro, sosteniendo el emblema divino en alto con la mano derecha, con una postura firme como una escultura de piedra. Sílica lo miró en silencio, sus ojos, envejecidos pero claros, llenos de la dignidad y la preocupación acumuladas durante años como vigilante. «¿Te das cuenta de lo que haces?», preguntó en voz baja, con un suspiro que resonó en la nieve. «Por eso lo traje de vuelta». La voz de Skala era firme como una piedra fría. «Estás atrayendo a los otros Loa». Hizo una pausa. «Esos Loa comparten nuestras ofrendas, pero él no es uno de ellos. ¿Crees que te aceptarán? No. Los Loa son dioses celosos, dispuestos a favorecer solo a los mortales que los adoran. Si te distraes de otros dioses, ya no perteneces a ningún Loa». Ante esta declaración, muchos de los trolls ancianos presentes bajaron la cabeza. Entendían la doctrina. Todo sacerdote y guerrero que verdaderamente forjara un pacto con los Loa debía ser un creyente solitario. No era solo un honor, sino una necesidad. De lo contrario, el favor divino retrocedería como una marea, quizás incluso provocando la ira de los Loa. «Los Loa nos han abandonado», la voz de Skala se elevó repentinamente. «Ambos lo sabemos. Nuestros tótems ya no brillan, nuestras llamadas no reciben respuesta, y las danzas ancestrales ni siquiera pueden evocar un sueño. Seguimos arrodillados ante los dioses silenciosos, solo para morir congelados en la nieve». A la luz del fuego, los ojos de Skala rebosaban nieve y sangre, el resplandor persistente de la divinidad. Sílica cerró lentamente los ojos y los volvió a abrir con una sola palabra. «Ya no eres una niña. Debes asumir las consecuencias de tus decisiones». «Lo haré», dijo Skala con calma.
Se miraron fijamente un instante y luego bajaron lentamente la cabeza. No era una señal de rendición, sino de comprensión mutua. No se deben construir santuarios cerca de tótems. El tono de Sílica era tranquilo, pero transmitía un veredicto incuestionable. Tú crees en tu Dios, y yo cumplo con mis sacrificios. Los miembros de las tribus pueden elegir sus propias creencias. Solo concederé el emblema divino a quienes estén dispuestos a llevarlo, asintió Scala. No obligo a nadie ni desafío a los tótems. El viento y la nieve danzaban más allá de la luz del fuego. Tras las colinas lejanas llegó el rugido sordo de un dragón, sutil y etéreo, como si una enorme criatura acechara en las sombras, observando en silencio. La voz no obtuvo respuesta, pero provocó que algunos troles voltearan la cabeza inconscientemente. Hemos cambiado. Sílica se giró lentamente, encarando el brasero Loa, apagado hacía tiempo, en lo profundo del altar de piedra. Pero sigo esperando, aunque solo respondan una vez. Scala no dijo nada, simplemente guardó el emblema divino y se lo entregó a Guren, que estaba detrás de él. En su nombre, construye un santuario. Correcto. Recuerda el nombre de dominio del primer sitio E5E5H5. Scala blandió su lanza con violencia, haciendo volar la nieve bajo sus pies. Cuando el enorme lobo de hielo de melena blanca se abalanzó sobre él, chocó con la lanza de hueso que lo embestía. La afilada punta de la lanza le atravesó el cuello, levantando una nube de sangre fría. La bestia gigante rodó al suelo, forcejeando 2 veces antes de detenerse. Casi al mismo tiempo, un rugido sordo resonó en el campo de batalla. Se produjo una violenta fluctuación en el aire, y una enorme figura azul oscuro cayó del cielo y se estrelló contra otra manada de lobos. Las afiladas garras del dragón atravesaron el suelo, y los 3 lobos de hielo quedaron destrozados, cayendo a la nieve como presas arrojadas. Tras aterrizar, el protodragón giró la cabeza para mirar a Scala, quien lo observaba con sus pupilas verticales de color ámbar, como para confirmar su condición. Scala jadeó, se limpió la sangre del rostro y alzó la vista hacia el rey lobo, que observaba desde lo alto. No te quedes mirando, dijo con voz áspera. Te dejo esa parte de ahí arriba. El protodragón sacudió la cabeza ligeramente, batió las alas y se elevó hacia el cielo. El líder lobo de nieve emitió un gemido de advertencia y se giró para huir, pero sus movimientos eran muy inferiores a los del cazador celestial. Una sombra oscura surcó las nubes, sus enormes alas de dragón cortando el viento gélido como cuchillas. Al segundo siguiente, el líder lobo de nieve fue mordido, desgarrado desde el cuello hasta el abdomen. La batalla duró menos de 30 respiraciones. Scala permaneció en el centro del terreno de caza, sosteniendo una lanza de hueso ensangrentada, observando en silencio la sombra del dragón que caía. No era la primera vez que presenciaba el poder de combate del protodragón, pero luchar junto a él personalmente le hizo comprender la verdadera diferencia. El protodragón bajó la cabeza para olfatear el cadáver, luego retrajo sus garras y alas y se acercó lentamente a Scala. La atmósfera entre ellos era delicada, ni amo y sirviente ni amigos, sino más bien una alianza forjada por la fe. ¿De verdad me entiendes?, preguntó Scala en voz baja, mirándolo fijamente. El protodragón simplemente lo miró en silencio, y luego, con cuidado, usó su cola para poner de pie el cadáver de un lobo. Inclinó la cabeza ligeramente, en un gesto de sacrificio, pero también de anticipación de la recompensa. Scala esbozó una sonrisa irónica. De acuerdo, lo entiendo. Se lo ofreceré a mi señor. Scala palmeó las escamas del protodragón, luego se giró y se acuclilló en la nieve. Cuchillo de hueso en mano, abrió con cuidado el abdomen del lobo de hielo. Costillas, pulmones, saco estomacal. Cada uno claramente visible. Las yemas de sus dedos se movieron ligeramente, presionando con cautela el tejido que rodeaba el corazón para confirmar el tiempo de coagulación de la sangre y la reserva de alimento del lobo. No está podrida, la carne está firme, susurró. Comestible. Se puso de pie, recorriendo con la mirada el campo de batalla. Los cuerpos de 8 lobos yacían dispersos por el círculo de batalla. Uno había muerto a sus manos, el resto a los pies del protodragón. Este último estaba ahora agazapado al borde del campo nevado, lamiéndose la sangre de las patas delanteras como un gato de caza satisfecho. Por suerte traje un trineo, pensó Scala. Si no, no habríamos podido escapar. Sopló un silbido corto, y 3 seguidores ocultos en la distancia respondieron. Surgieron de detrás de un montículo nevado, cargando fardos de cuerda y estructuras de hueso, con expresiones tensas pero firmes. Agrupen la carne en grupos y váyanse antes del atardecer como muy tarde, ordenó Scala sin más dilación.
Se acercó al joven protodragón y se detuvo junto a él. El dragón ladeó la cabeza, su mirada alternando lentamente entre él y sus seguidores. No puedes venir a la aldea con nosotros, susurró Skara. Tokak aún no está listo para aceptarte. Necesitamos tiempo para llevarnos bien. El protodragón no se movió, solo exhaló un suspiro bajo y cálido, como si expresara comprensión. Luego, extendió lentamente las alas y saltó hacia arriba, elevándose hacia las colinas del suroeste, ocultándose entre las nubes más altas. Solo cuando desapareció, Skara se relajó por completo. El troll de hielo maduro miró hacia su hogar. Tokak, su tribu y el lugar de prueba. Al menos no moriremos de hambre, suspiró Scarla, pensando que incluso las luchas de la fe eran, después de todo, una grata molestia. La nieve del crepúsculo caía silenciosamente, el viento frío afilaba los ventisqueros como el filo de un cuchillo. La silueta de Tokak finalmente apareció ante ellos. El muro de madera que rodeaba la frontera había quedado parcialmente oculto por la nieve, dejando solo un estandarte cubierto con fragmentos de un antiguo tótem ondeando en el aire como un recuerdo fugaz. Scarla y 3 cazadores trabajaban codo con codo, tirando lentamente de 2 trineos. Los trineos estaban cubiertos con pieles de animales, ocultando los cadáveres de 8 lobos de hielo, cuya sangre se había coagulado, impidiéndoles arrastrar la línea roja hacia la fortaleza. En el límite del campamento, el anciano de guardia simplemente los miró antes de volver a trenzar la cuerda de cuero rota en sus manos, sin saludarlos ni detenerlos. «Están todos en el santuario», susurró un cazador. «Las órdenes de Guren son bastante estrictas», rió otro. «Cuando me fui, le estaba diciendo a Toka que buscara una piedra entera para colocarla junto a la estatua como piedra de juramento». Scarla asintió. Sabía que Guren era cauteloso y respetable, y se había vuelto aún más fuerte después de recibir la bendición. No había de qué preocuparse. Desde la noche del juramento, la mayoría de los guerreros, cazadores e incluso curanderos de la tribu Tok se habían convertido a la fe de Orb. Los restantes, principalmente mujeres mayores y ancianos, no se opusieron abiertamente a la fe, pero dejaron de hablar con los fieles, dejaron de asistir a las reuniones y no pasaban por el santuario en construcción. Seguían viviendo a la sombra de los antiguos dioses y no estaban dispuestos a marcharse. «Les hemos puesto la carne justo delante de la boca», murmuró un cazador para sí mismo. «Al menos se la comerán». «Se la comerán», dijo Skala con calma. «Simplemente no te darán las gracias». Al otro lado del vacío terreno de piedra del mercado central, varios niños observaban desde lejos, pero no se acercaron corriendo. Sus padres, quizá impertérritos, no los habían animado a acercarse a estos hombres con emblemas divinos. Cuando llegaron a la columna de fuego del viejo Loa, vieron la figura familiar. Sílica permanecía allí, inmóvil, su cabello plateado meciéndose suavemente al viento, sus ojos como una llama eterna en la fría noche. «Has vuelto», dijo con calma, sin moverse ni tocarle la frente como antes. «La presa está aquí, comestible», dijo Skala. «Mañana por la noche el viento frío cambiará de dirección, y el pozo de fuego necesita refuerzos». Hizo una pausa y añadió. «¿Tienes algo que decir esta noche?» «Lo haré», asintió Skala. «Te escucharé». Ella lo miró, luego se giró y caminó hacia la larga tienda de reunión con su bastón. Los ancianos siempre tienen una forma única de expresar su postura, sin aprobar ni comprometerse. Solo quieren ver si puedes aferrarte a ese dios hasta el final. Scarla no lo siguió de inmediato. Miró al otro extremo del campamento, donde no salía humo de la estufa, pero se oía el sonido de martillazos y cinceles. «Ustedes ocúpense de la carne del lobo», susurró. «Por cierto, no toquen ese». Scarla señaló el lobo de nieve que le había dado el protodragón. Luego, respiró hondo y caminó hacia el punto de encuentro. El emblema divino en su pecho parpadeó levemente, como una respuesta, pero también como un recordatorio. La carpa de reuniones estaba tenuemente iluminada. La única fuente de luz provenía del caldero de hueso en el centro. Estaba hecho de un cráneo de mamut, con la base grabada con antiguas runas Loa. Una llama púrpura pálida ardía lentamente en su interior, sin humo ni carbón, simplemente una suave pulsación, como si respirara. Skala estaba sentado con las piernas cruzadas junto al fuego, frente a los 5 ancianos restantes de la tribu Tok que habían accedido a asistir. En el centro estaba Sílica. Nadie habló. No era una negativa, sino una vieja costumbre. Quien planteaba el tema hablaba primero. Skala colocó con cuidado el emblema de obsidiana sobre la piel que tenía delante. A la luz del fuego, la luz y la sombra parpadeaban en la superficie del ojo del dragón.
Sus pupilas verticales reflejaban tenuemente los contornos de todos los presentes en la carpa. Tengo intención de irme, dijo con calma, sin usar los términos preguntar ni sugerir. Cílica arqueó una ceja, pero no lo interrumpió. Tokak ahora tiene comida, refugio y fe, continuó Scarla, pero no somos los únicos que hemos perdido nuestro refugio. Hay otras tribus, como nosotros, que han sido abandonadas, exiliadas o ignoradas por los Loa. ¿Quieres que te crean también?, dijo fríamente el anciano guerrero Hiro, sentado a la derecha. No es creer en mí, Scarla lo miró, es creer que responde a nuestro Dios. Ni siquiera podemos pronunciar su nombre con claridad, susurró otra bruja anciana. Señor de las sombras. ¿Dragón? ¿Obsidiana? Obusidión, el dragón de las sombras. Scarla bajó la vista hacia el emblema divino. Él nos responde, y nosotros le respondemos a él. Tras un breve silencio, un anciano con viejos tatuajes en el rostro preguntó en voz baja. ¿Qué vas a hacer? Toma el emblema divino y visita esos campamentos donde los tótems se han extinguido y las antiguas tribus han sido abandonadas, y encuentra gente dispuesta a escuchar. Scarla respondió. Si están dispuestos a creer, abandonaré el emblema divino. Si no creen, me iré. ¿Van a forjar una alianza? Solo estoy transmitiendo un mensaje. Hizo una pausa. Pero si están dispuestos a actuar juntos y a resistir juntos a aullido de escarcha, eso es otro asunto. Hiro rió con desdén. ¿Crees que unos pocos emblemas sagrados de piedra pueden hacer que la gente abandone sus tótems? No es solo fe, son nuestras raíces ancestrales. No nos rendiremos, dijo Scala, alzando la vista. Nos han abandonado. El silencio volvió a reinar en la tienda. La leña del fuego crepitaba y el emblema sagrado brillaba tenuemente, como si juzgara a las dos facciones silenciosas. Finalmente, Cílica habló. Pueden irse. No preguntó si tendría éxito, ni ofreció una bendición. Solo advirtió. No jueguen con el nombre de Tokak. No lo haré, asintió Scala. Usa tu nombre, hizo una pausa y añadió en voz baja, o el mío, pero no traigas a tu padre. Scala no respondió, simplemente tomó el emblema sagrado y se lo guardó en los brazos. Se puso de pie, con la espalda recta a la luz del fuego, parecida a la de los señores Troll. Había amanecido cuando salió de la tienda. Cuando Scala subió los escalones de piedra, pisando la nieve, la obra del santuario ya bullía de gente. Varios jóvenes cazadores cargaban piedras, mientras un aprendiz de medicina dibujaba cuidadosamente patrones con tinte. Toda la plataforma estaba silenciosa y solemne. El contorno del santuario había tomado vida. La estatua central aún estaba sin tallar, pero la piel de animal bordada con el emblema divino ya ondeaba al viento. 4 pilares tallados rodeaban la estatua central, y sus cimas estarían coronadas con las runas de dominio de Orbe, o eso decía el oráculo. Guren se mantenía erguido, vestido con ropa informal, con la postura erguida. Orb había curado su herida en la pierna hacía tiempo, y sus pasos eran aún más firmes que en su juventud. Bajó la cabeza para examinar los detalles de la construcción, con el ceño ligeramente fruncido, claramente insatisfecho con la ubicación de un pilar en particular. Te despertaste bastante temprano, se acercó Scala con tono monótono. Guren no se giró, pero preguntó. ¿Pasaste toda la noche con esos viejos? Tengo una responsabilidad. Por supuesto que sí. Guren se giró, sin cambiar de expresión. Eres la primera persona en recibir una respuesta de él. Scala no respondió, simplemente observó la obra. Buen progreso. Creen que él está observando, por eso trabajan tan rápido. Guren sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Scala lo miró y susurró. ¿Aún no crees en él? ¿No creo en ningún Loa? Guren se encogió de hombros. Pero creo en ti. Los dos guardaron silencio. Un viento lejano se levantó, haciendo ondear el ondeante estandarte de piel de animal. El sol naciente proyectaba una sombra sobre la nieve, como si escuchara su discusión. No voy a predicar milagros, dijo Scala lentamente. Solo les diré que nos han respondido. ¿Te han respondido?, asintió Guren. Él te respondió. ¿No temes que me equivoque? Sí. Guren lo miró. Pero me temo más que tengas razón. Scala frunció el ceño ligeramente. Si tienes razón, significa que él es real, dijo Guren con calma. Y los verdaderos dioses no solo ofrecen protección. Recaudan impuestos, exigen tropas, exigen juramentos y exigen sangre. El sol ya había despejado el horizonte, pero el aire parecía aún más oscuro que la noche anterior. ¿Estás listo para convertirte en una nota al pie del milagro de alguien? Scala no respondió.
Simplemente caminó hacia el santuario y se arrodilló ante el pedestal de la estatua. El aspirante a jefe rezó a su dios, esperando perdón para su escéptico hermano. Tras un momento, se levantó y se dio la vuelta para marcharse. Mi padre tenía razón. Eres demasiado listo para ser jefe. Gullen no lo detuvo. En cambio, lo miró y susurró. Recuerda, estoy de tu lado. Aunque quien creas no sea Dios. Línea divisoria. Orbe, que se elevaba sobre los picos tormentosos, se detuvo de repente. Su sentido espiritual detectó una leve disputa entre los emblemas divinos del lejano sur, entre la fe y la duda, palabras agudas pero inofensivas. Escuchó el sarcasmo de Gullen y el silencio de Scala. Pero no intervino. El hierro se templa 100 veces antes de hacerse acero. ¿Cómo se puede conocer la profundidad de la fe sin pasar por 1000 pruebas? Además, la fe requiere consentimiento mutuo. En cuanto a haberle concedido la bendición a Gurún, pero que no lo hubiera devuelto, bueno, estaba un poco molesto, pero no era como si fuera a acarrear un castigo divino por algo tan insignificante. Además, Or volvió a mirar su panel de divinidad y vio que el número de troles de hielo que creían en él había ascendido a 43. Skara lo ha hecho bien. Le permitiré a tu hermano una segunda intención. Ordenó sus pensamientos en silencio y ascendió con alas, mientras la tormenta se extendía tras él como una marea. Línea divisoria, para cuando Skara regresó a su residencia, ya había amanecido. No perdió tiempo en prepararse, llevando solo a 2 personas con él. Tokar, un joven cazador, había sido herido por el protodragón. Tras recuperarse, permaneció en silencio, pero sus ojos reflejaban una determinación mayor que la de sus compañeros. Gordon, un veterano, con el brazo izquierdo ya completamente curado, bailaba con un hacha de 2 manos. Se había acercado a Skara por iniciativa propia, sin mencionar la fe, solo. Te debo la vida. Solo ellos dos, decidió Skara. Los dos asintieron en silencio, cargando sus mochilas y poniéndose las armas, como si estuvieran preparados para esto. Tokag no tocó un cuerno para anunciar su partida, ni se despidió. Los tres, uno al lado del otro, atravesaron los pilares de hueso, los antiguos tótems y los silenciosos miradores, emprendiendo un viaje en nombre del dios. Al tercer día, la nieve y el viento amainaron gradualmente. Se encontraban en una colina desmoronada, con vistas a las ruinas de madera dispersa y tiendas de cuero de animales destrozadas. Aquí está, susurró Skala. Los tótems restantes mostraban vagamente su contorno, representando la imagen de un ágil y majestuoso leopardo de las nieves. Sin embargo, la parte sobre los ojos había sido destruida por un arma afilada y se desconocía su paradero. Solo quedaba la tela roja meciéndose al viento, que en silencio denotaba una tristeza silenciosa. Este libro se publicó por primera vez en Taiwan Novel Network Z-P. Tokar apretó los dientes y Gordon guardó silencio. Estas son las ruinas de la tribu Binasu. Cuando Skala era muy joven, su padre lo traía aquí una vez al año, trayendo huesos y cuero de presas a cambio de herramientas de hierro, minas de sal y otros materiales fabricados por los Bicus. Recordaba cómo solía ir a jugar bajo el tótem del leopardo de las nieves, solo para ser abrazado por la anciana que lo custodiaba. No te acerques demasiado, pequeño. Los Loa se llevarán los sueños de los niños. Pero ahora, esos sueños eran solo un desastre. La sangre en la nieve se había secado, y era difícil saber cuándo se había secado, pero definitivamente no era fresca. La mayoría de los cuerpos habían sido desenterrados por bestias salvajes, dejando solo unos pocos esqueletos enterrados bajo los escombros. ¿Fue Frostóbulo? Preguntó Tokar en voz baja. No lo sé. La nuez de Adán de Gorgón se movió ligeramente. Pero definitivamente no era una bestia. Así es, Skala se acercó unos pasos, extendiendo la mano para tocar la parte rota del tótem. Era un arma afilada. Rápida, sin dudarlo un instante. Skala condujo a los 2 troles a las ruinas, buscando cualquier objeto de valor que hubieran dejado. Después de un rato, negaron con la cabeza y regresaron al espacio abierto sin nada que mostrar. Quienquiera que haya sido, dijo Gorrón, los que masacraron la aldea se llevaron todo lo útil. Skara, sin embargo, estaba preocupado por otra cosa. Levantó el símbolo divino y susurró. Una vez tuvieron un Loa, pero no respondieron. Igual que nosotros antes, añadió Tokar, abandonados por los Loa. El símbolo en la mano de Skara era sin duda divinamente poderoso, pues el ojo del dragón parecía mirarlo desde todas las direcciones. Ahora adoramos a un nuevo Loa. Un Loa que nos responde. Gorrón tocó el símbolo en su armadura, haciéndose eco de su líder.
Entonces, ¿deberíamos enterrarlos? Preguntó Tokar. Skara negó con la cabeza. Es imposible excavar en la tierra helada en esta época del año. Se colocó el símbolo en el corazón, lamentó unos segundos y luego se giró hacia su próximo destino. Que se queden, que observen. Que observen cómo sobrevive cada tribu abandonada por los Loa. Cayó la noche y el viento arreció. Acamparon tras una roca esculpida por el viento, con el fuego medio oculto por la pared rocosa. Los tres se sentaron alrededor del fuego débil, masticando carne seca en silencio. De pequeño, mi padre creía en Agia, susurró Scarla, con la voz teñida por el calor moribundo de la luz del fuego. Decía que el leopardo de las nieves guía a los valientes y esconde a los cobardes. Toka hundió la cabeza en su capa, con la voz apagada. Entonces, ¿por qué no escondió a la gente de Binatu? Nadie respondió de inmediato. Al cabo de un momento, Gorrón resopló y arrojó medio leño al fuego. Agia es una cazadora que siempre elige a la presa más fuerte. Si estás débil, enfermo o lento, ya no te reconocerá. Elige a sus fieles, asintió Scarla. Como un viejo brujo en el mercado eligiendo especias, comprando solo las útiles. Y ese dios dragón. Toka levantó la cabeza, no parece exigente. Nos respondió, aunque éramos unos perdedores a punto de morir congelados. La voz de Gorrón era firme. Ya me había desmayado por la pérdida de sangre, pero aún así me salvó. Scarla se sacó el emblema divino de los brazos. Las miradas de Toka y Gorrón se posaron inconscientemente en el ojo de dragón de obsidiana. Akea es un dios y un cazador. Pero mi señor, susurró, es un dios y un rey. Toka frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Los Loa son como bestias. Poderosos, pero luchan, codician, traicionan y usurpan. Protegen a sus tribus, pero nunca las unen. Scarla bajó la vista hacia el emblema. Nunca antes habíamos visto a un dios dispuesto a enseñar a los humanos a gobernar. Gorrón asintió lentamente. Los antiguos Loa fueron dejados por nuestros antepasados. Mi señor, los encontramos nosotros mismos. Los tres troles guardaron silencio. El único sonido en el aire era el crepitar del fuego en el viento. Llegaron al límite del bosque al atardecer del cuarto día. Altos árboles cubiertos de musgo rodeaban el perímetro de la tribu. Las gruesas ramas de nieve dificultaban la visión. Desde la distancia, toda la tribu parecía una isla tragada por el viento y la nieve, solitaria, silenciosa y sin vida. No tienen centinelas, susurró Gorrón. Nadie ha encendido un fuego, añadió Tokar. Scarla no respondió. Reconoció el terreno. Este era el hogar de la tribu Ugolo, que, más de una década antes, había disputado un territorio de caza con Tokoak bajo el nombre de Hijos del Oso. En aquel entonces, los Ugolo eran fuertes, unidos y no especialmente amistosos, pero su tótem era Lenok, el Loa del Oso, considerado uno de los protectores más leales. Habrían sido la tribu menos propensa a ser abandonada por los Loa. Pero ahora, los tres hombres que entraron en el muro de madera solo vieron un tótem roto. Dientes de oso rotos aún esparcidos alrededor del poste destrozado, que a su vez estaba partido en dos. Una tela roja cubría la otra mitad de su cabeza, cubriendo sus ojos. No me gusta estar aquí, susurró Tokar. Siguieron adelante, pasando varias tiendas medio derruidas, pero nadie los saludó. No fue hasta que se acercaron a la hoguera central que dos troles salieron de sus tiendas. Ambos llevaban armaduras pesadas de piel, el tótem de Lennox aún pintado en sus hombros, pero no llevaban símbolos Loa. No alzaron sus armas ni saludaron, simplemente se quedaron allí, mirando a los tres forasteros. ¿Quiénes son?, preguntó uno con voz ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Skara, se presentó. Una sutil emoción brilló en los ojos de los dos hombres, pero no había hostilidad. No aceptamos caridad, dijo el otro. No estoy aquí por caridad. Skara extendió la mano, sacando el símbolo de obsidiana de su capa. Estoy aquí para ofrecer una nueva opción. Por primera vez, la mirada de los dos hombres cambió de verdad. Miraron fijamente el símbolo, como si se enfrentaran a una crisis desconocida, o como si hubieran visto resucitar un antiguo tótem familiar. Ya no creemos, susurró el hombre de aspecto más joven, con una mezcla de vergüenza y actitud defensiva en la voz. Ya no confiamos en ningún Loa. Skara no se apresuró a hablar, retrayendo lentamente el emblema divino. No te preocupes, dijo. El Loa que traje conmigo no te abandonará de nuevo. La casa del Consejo de Ugoro estaba construida con un solo bloque de tierra apisonada, con los bordes reforzados con pieles de animales y piedras, pero su interior estaba mucho más ruinoso que el exterior.
El suelo estaba seco y agrietado, los retratos de osos en las paredes estaban borrosos, y el brasero central hacía tiempo que se había enfriado, iluminado solo por unas tenues lámparas de aceite con un olor acre. Scala, Tokar y Gorrón se sentaron en silencio. Frente a ellos se encontraba un anciano, envuelto en una capa gris de piel de oso, con la espalda ligeramente encorvada, pero con los ojos aún brillantes. Se llamaba Rul, antaño jefe de Ugoro, y ahora ostentaba a regañadientes el cargo de portavoz. Dijiste que no trajiste limosna, dijo Rul primero, pero esa cosa que tienes en la mano, esa piedra de ojos negros, no pertenece a ningún loa que conozcamos. Scala no discutió, sino que preguntó. ¿Aún crees que Lennox regresará? Busca Tucán en Google. El rostro de Rul se ensombreció. Tras un momento, habló. ¿Sabes qué clase de loa es Lennox? Es un protector, un padre para la tribu. Por mucho que hayamos caído, nunca está ausente. Hasta hace un año, dijo. Hasta que los aullegélidos invadieron desde el sur y prendieron fuego a los bosques del sur. Lo llamamos, pero no hubo respuesta. ¿Dices que Lennox te abandonó? No. Rul cerró los ojos. Lo abandonamos. Un silencio se apoderó de la tienda. Al tercer día del asedio de los aullegélidos, un joven ofreció sacrificar su tótem a cambio de la rendición. Nosotros, no lo detuvimos. En el momento en que el tótem se hizo añicos, dijo en voz baja, mirando a Scarla, nunca más volvimos a soñar con osos. Tokar susurró. ¿Y qué pasó después? Los aullegélidos querían confiscar a nuestros hijos como esclavos y usar a nuestros artesanos para reparar su equipo. Rul apretó los dientes. Si la alianza de la resistencia no hubiera casi bloqueado la retirada de Frostoul, se habrían visto obligados a retirarse. Sobrevivimos, pero, el padre se ha ido. La situación era más complicada de lo que Scarla había imaginado. Al principio pensó que eran meras víctimas, una tribu abandonada que esperaba la redención. Pero ahora sabía. No, eran desertores activos. Para sobrevivir, habían destrozado los ídolos de su fe con sus propias manos. Lentamente, posó la mano sobre el emblema divino, el frío material contra su palma. De repente pensó. Mi señor, ¿de verdad está dispuesto a responder a una persona así? Esta pregunta nunca se le había ocurrido con tanta claridad. ¿Quieres que cambiemos a un loa? Preguntó Rul de repente, captando su momentánea vacilación. Scala respiró hondo y se obligó a reflexionar. No es un cambio, dijo, es una nueva elección. Rul lo miró fijamente un buen rato y finalmente dijo. Vuelve mañana. Tenemos que hablarlo. Scala asintió, porque también necesitaba tiempo para pensar. Sus pasos eran especialmente pesados al salir de la casa de reuniones. La tribu Ugolo, de noche, era profunda como el abismo, sin danzas de fuego, canciones ni niños llorando. Los habían instalado en una tienda de campaña destartalada a las afueras de la ciudad. El suelo estaba cubierto de pieles de animales sin tratar, que aún conservaban un fuerte olor a sangre y moho. Tokar y Gorrón se turnaban para vigilar, mientras Scala se apoyaba en el armazón de la tienda con los ojos cerrados. De vez en cuando, se oían pasos afuera. No parecía una patrulla, sino más bien una caminata sin rumbo. De vez en cuando, alguien caminaba por la nieve, se detenía un momento y luego se alejaba. Incluso han alterado el ritmo de sus patrullas, susurró Gorrón. Parece más sonámbulo que patrullar. Tokar regresó de la tienda, pálido. Vi a su anciano sacerdote sentado junto al tótem abandonado, hablando solo. Parecía tener algo en la boca. Scala no supo qué decir. El asilo perdido no solo perdió a sus dioses. Lo que perdieron fue la organización, la esperanza y el orden. Incluso sus sueños se volvieron vacíos y sin sentido. Nunca había visto una tribu tan inerte. Tokar se sentó, frotándose las manos. Parecen vivos, pero, en realidad se han enterrado. Un poco como Tokak en su época. Gorrón dijo esto, y al instante cerró la boca con pesar. Scala abrió los ojos, sin culparlo, pero susurró. Al menos nos peleamos y nos maldecimos por la inutilidad de Dios. Ni siquiera les quedan maldiciones. Hizo una pausa y añadió. Esto es más duro que la muerte. Se oyó una discusión en voz baja afuera. Ninguno salió, solo escucharon cómo la discusión se convertía gradualmente en rugidos, para luego volver rápidamente al silencio. Ni lucha, ni sonido de armas desenvainadas. Eran solo las voces de dos personas discutiendo en la noche, rápidamente absorbidas por un vacío mayor. No se pondrán de acuerdo. Tokar dijo de repente. Sí, dijo Skara, pero quizá no de verdad.
Es como alguien que se está ahogando, aferrándose frenéticamente a cualquier cosa que tenga a mano. Gordron lo miró. ¿Entonces les entregarás el emblema divino? ¿A esos traidores? Skara no respondió de inmediato, solo bajó la vista hacia su palma. El emblema divino estaba frío, pero seguía mirando al troll de hielo. De repente se dio cuenta de que, por el camino, había hablado mucho de respuestas, pero nunca había pedido una respuesta real. Salió en nombre de Dios, pero sin un oráculo real. Quizás era hora de intentarlo. Un momento después, Skara estaba sentado solo en un espacio abierto, con un fragmento de un tótem de oso frente a sus rodillas. Colocó su emblema divino sobre él, como si esperara algún tipo de juicio. Antes de que el fuego comenzara, simplemente miró fijamente la obsidiana, mientras su mente evocaba la imagen de obsidiana. Tras prepararse un momento, Skara finalmente habló, la primera vez que hablaba realmente como una oración. Mi señor, una vez le dieron la espalda de Dios. Pero sobrevivieron. No sé, si los aceptarás, o si los creyentes que necesitas son los que necesitas. El viento comenzó a soplar. Suave, pero arremolinándose alrededor del emblema divino en su mano, parecía como si un aura de otro mundo se acercara. Cerró los ojos, enmudeciendo, entregándose por completo al silencio. Al cabo de un momento, el emblema divino tembló levemente. Un tenue rayo de luz se escapó de él, como la primera estrella en el cielo nocturno antes del amanecer, cayendo lentamente sobre el tótem del oso roto. La superficie de la piedra estaba ligeramente caliente, y una luz gris apenas perceptible se filtraba desde lo profundo de las grietas. Scarla abrió los ojos, solo para oír una voz antigua, profunda, atronadora, pero incomparablemente distante, resonando en su interior. Las respuestas deben basarse en juramentos. Refugiarse requiere pertenencia. Si ofrecen sus corazones, les concederé fuerza. Entonces, todo quedó en silencio. El tótem del oso se enfrió de nuevo y el emblema divino recuperó su compostura, como si nada hubiera sucedido. Pero Scarla sabía que no estaba soñando. Bajó la cabeza y guardó lentamente el emblema divino. No era un perdón, ni una orden. Era un contrato. No entre él y el dios dragón, sino la decisión que la tribu Ugro estaba a punto de afrontar. Estaban dispuestos a entregarlo todo a un ser dispuesto a escuchar,